Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 65 al 67. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 65, Niebla de guerra 6. El ejército de las tierras de los ríos se marcharía de Poza de la Dansela en cuestión de una semana, quedándose solo el tiempo suficiente para abastecerse y asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero algunos se marcharían mucho antes. El grupo de 9 de Esteve tenía previsto partir temprano al día siguiente, y para ello, había asuntos de suma importancia que atender primero. Para algunos, eso significaba adquirir provisiones o asegurarse de tener lo necesario para atravesar territorio enemigo sin llamar la atención. Para otros, significaba disfrutar de los luyos y servicios que solo un pueblo podía ofrecer. Para Toby, significaba tener una última conversación con un caballo de guerra gruñón mientras revisaba cascos y giraduras y se aseguraba de que todos supieran qué hacer. Para Esteve y Neyes, significaba despedirse, aunque solo fuera por entonces, y escapar del pueblo a la privacidad del campo cercano. Había una pintoresca cima de una colina a 1 hora de viaje, utilizada a menudo por la nobleza local para excursiones de un día, pero que ese día tenían completamente para ellos. Tenía una vista que daba a la orilla, hacia el pueblo. El sol de la tarde, filtrándose entre los árboles en flor, era cálido y agradable sobre la piel desnuda y empapada de Sutor mientras los dos amantes se tomaban un momento para respirar tras la primera ronda de entusiastas despedidas. Quien haya decidido esperar, dijo Neyes, apartando la cabeza del hueco del cuello de Esteve al apartarse de él, fue un necio y un imbécil. Se unió a él para contemplar el cielo azul. Esteve parpadeó, apartando los ojos. Creo que fuimos nosotros. Se removió en la manta sobre la que yacían, palpando la hendidura que habían dejado en la alfombra de hierba, mientras intentaba acomodar mejor su brazo para la cabeza de ella. Idiotas, repitió Neyes. Su respiración volvía a la normalidad, con el pecho aún agitado bajo la atenta mirada de Esteve. Debería haberte hecho lo que quisiera en cuanto despertaste en mi casa. Él emitió un sonido de asentimiento. Su respiración era regular, pero el mundo aún parecía dar vueltas. Aprecio tu preocupación por mi virtud. Ja, dijo ella, dándole una palmada en la cadera. Nadie que pueda hacer eso con tu lengua puede reivindicar la virtud. Esteve rió disimuladamente, recordando los lamentos que le había arrancado, aunque no pudo evitar sonrojarse al recordar a Nat y Tony explicándole con mucha seriedad cómo hacerlo. Quizás lo habría apreciado más si no hubiera sido por las comunicaciones del equipo camino a un objetivo de la misión. ¿Dónde está el odre de agua?, preguntó ella. Esteve echó un vistazo a su alrededor y vio que la cesta de picnic estaba a su otro lado, fuera de su alcance. Movió el brazo y Neyes se movió obedientemente, permitiéndole ponerse de lado y alcanzarla. Buscó a tientas dentro de la cesta, encontrando el odre justo cuando Neyes decidió tocarlo también. Un pellizco en el trasero lo sobresaltó, y al mirar atrás vio a Neyes sonriéndole, apoyada en un codo. Una mirada severa fue su respuesta, pero no se arrepintió, y Esteve destapó el odre, dando un sorbo antes de entregárselo. Neyes bebió con avidez, y vio cómo una gruesa gata escapaba de sus labios, resbalando por su barbilla y cuello, para deslizarse sobre un pecho en forma de lágrima. Contuvo el impulso de lamerla. He visto una librería en el pueblo, le dijo Esteve, mientras se acomodaba. Oh, dijo Neyes, dejando a un lado el odre vacío. ¿Qué tenían? Recuperó su sitio en su brazo. No estoy segura, estaba un poco ocupada cuando lo vi, dijo Esteve. El de Bravos era mejor, pero supongo que tendrán más que un vendedor ambulante promedio. Estaba en la calle principal. Ya veré, dijo. Mis clases con Betty y las demás han ido bien, así que quiero darles una recompensa. Sonrió de nuevo. Voy a comprarme un ejemplar de Precaución para Ursa, pobre Henry. Debería estar agradecido, dijo Neyes, burlándose. Lo estás, ¿verdad? Mucho. Se había sorprendido la primera vez que descubrió qué tipo de pornografía leía su chica. No porque lo leyera, sino porque era algo disponible. Precaución para las jóvenes era todo lo contrario. Ya me lo imaginaba, dijo Neyes, y la satisfacción de sus hombros se percibía fácilmente. ¿Cómo van esos dos?, preguntó Esteve. Los he visto salir más. Creo que van en serio, dijo Neyes. A Ursa le preocupaba la diferencia de estatus, pero Yorick se aseguró de que supiera que Henry era solo el hijo de un caballero errante, y, durante un rato, hablaron de sus compañeros y se pusieron al día de los acontecimientos de la compañía, que él se había visto arrastrada por Eleanor y sus compañeras a la famosa piscina de Yanquil, una casa de baños solo para mujeres, mientras que Walt se había topado con otro viejo camarada,
arrastrando a Eric y Brinden a beber y rememorar con ellos. Tenía el presentimiento de que no sería una noche tranquila para ellos, pero por suerte también sabía que no era su problema. Finalmente, el sol empezó a mostrar indicios de su ocaso, y sus estómagos empezaron a recordarles que se habían saltado el almuerzo por otras cosas. Había un arroyo al pie de la colina, y lo aprovecharon para asearse, ensuciarse en la orilla y luego volver a asearse, antes de volver a su manta para vestirse y darse un festín con los sándwiches y tartas que les habían dado los Casineiros de Mooton. Para cuando terminaron de comer, el sol empezaba a teñirse de naranja. Cuando terminaron de quemar la comida, era casi naranja y comenzaba a descender sobre el pueblo, apenas visible en la distancia. El calor se desvanecía junto con él, y Esteve subió la esquina de la manta y los cubrió con la mano mientras Neyeis se acurrucaba a su lado, sonriendo mientras ella dibujaba dibujos en su pecho desnudo, mientras su propia mano se deslizaba perezosamente sobre su cadera. Los primeros destellos de estrellas comenzaban a hacerse visibles en lo alto. «Quiero que me prometas algo», dijo ella, rompiendo el cómodo silencio. Él le acarició el pelo, escuchando. «Sea cual sea el problema que encuentres ahí abajo, no lo trates, simplemente tómalo en serio. Enfréntalos en serio. No serán como los hombres que solo siguen a sus señores o defienden sus hougars. Mátalos y regresa conmigo». Ella levantó la cabeza para poder mirarlo a los ojos. «Por favor». Esteve tragó saliva. «Rompí una promesa, una vez. Regresar. Caí, y tardé mucho en volver». Cerró los ojos, sabiendo que no podía hacer nada más que aceptar el giro abrupto que eso significaba para su vida. «No puedo decir que nada me impida regresar», admitió, abriendo los ojos, perdiéndose en el azul de los de su amante mientras ella asimilaba sus palabras. «Pero prometo que no me contendré. Si encontramos enemigos, es una trampa de Eris, o los hombres de Rhaegar reteniendo a Lyanna. Hará falta mucho más que un mortal para evitar que regrese contigo». Rápida como una serpiente, atacó, plantándole un beso en la comisura de los labios. «Bien», dijo. «Pero si el mismísimo guerrero te bloquea el paso, quiero que le quites la cabeza». «Sí, señora», dijo, antes de contraatacar, y por unos instants, pareció que no necesitarían la manta para entrar en calor. Sin embargo, se calmaron, completamente saciados por sus esfuerzos anteriores, contentos con simplemente abrazarse. «Hace tiempo que no comparto una canción, ¿verdad?», preguntó. «Sí», asintió Neyeis, ansioso y expectante. Esteve se aclaró la garganta, recordando los días de la guerra, cuando todo era más sencillo, antes de perder y ser perdido. «Nos volveremos a encontrar. No sé cuándo, no sé dónde, pero sé que nos volveremos a encontrar algún día soleado». El amanecer amaneció, inundando un pueblo tranquilo. Tras la juerga del día anterior, pocos estaban despiertos salvo los guardias y los panaderos. De ellos, 9 salían del pueblo por una de las puertas laterales más pequeñas. A simple vista, parecían un grupo normal, vestidos con armaduras de caballeros eraantes, aunque cada figura contaba con 2 caballos de repuesto, y abarcaban desde veteranos experimentados hasta jóvenes escuderos entusiastas. Se habían hecho los preparativos, se habían despedido, y ahora cabalgaban hacia el sur, con las montañas rojas llamando, pero aún quedaban decisiones por tomar. Las tierras de la tormenta pueden ser más peligrosas, sí, pero el camino es más rápido, y la mayoría de las pruebas de quienes buscamos provienen de aldeas en o cerca del camino de los Kyusous, decía Brinden. Respondió por encima del hombro, tras haberse ofrecido a liderar el grupo. La luz del amanecer hacía que su cabello, aún castaño rojizo, pareciera más gris de lo que realmente era. Personalmente, Esteve pensó que simplemente estaba cansado de preguntas y arqueó las cejas por el ojo morado que lucía, cortesía de su noche de juerga con multiotros viejos camarades. «Podríamos rodear el bosque real al oeste y bordear la frontera», dijo Beran. Como los demás, solo llevaba su gambesón como armadura, con la placa y la cota de malla guardadas sobre sus monturas de repuesto. Gran parte de la fuerza del dominio estará sitiando las fortalezas del reino o acampando más cerca de la costa. La mayor parte, y mucho no es todo, dijo Bran Sioun, respondiendo a los 2 que cabalgaban delante de él. El paso del príncipe, y el acceso a él a través del dominio, nos permitiría evitar patrullas y partidas de guerra. Consideraría la mayor cantidad de evidencia en el camino de los Kyusous como una razón para comenzar nuestra búsqueda en otro lugar. Además, si nuestro enemigo realmente intenta permanecer sin ser encontrado, no buscará suministros más lejos. Depende del líder, dijo Brinden. ¿Recuerdas a algunos de los insensatos de los peldaños de piedra? Youn soltó un gruñido de desprecio, reconociendo el punto. Ser Esteve, ¿qué opina? Conoce el terreno mejor que yo, dijo Esteve,
alzando la voz para que lo oyeran los que cabalgaban delante. Estoy más familiarizado con las tierras de los ríos y el este del dominio. Una libélula pasó zumbando junto a la nariz de Brooklyn, y ella resopló. Los demás que los acompañaban, Kell, Robin, Halland, Aslick y Ren guardaron silencio, ya sea por costumbre o porque se sentían fuera de lugar en la discusión de los señores. Hay dos rutas principales para entrar en Dorne, explicó Youn. El Paso del Príncipe y el Camino de los Husos, al oeste y al este. El primero tiene la fortaleza de Kingsgrave, el segundo, Refugio Negro. De ellos, el Camino de los Husos es el más traicionero, es empinado y propenso a desprendimientos de rocas. Eso significa que hay menos soldados, dijo Beran. Es más fácil permanecer en el paso, por lo que tendremos que evitar a más dornienses. Solo si Dornaún resiste, dijo Brinden. No sabemos si podemos confiar en quien afirmó mantenerlos allí. Hubo quejas. Youn había sido informado de la situación por Jon después de Arenal, entre su estatus y su presencia en el viaje, y no le había hecho mucha gracia enterarse de las conspiraciones que se tramaban tras la rebelión. Robert había hecho lo mismo con Beran. Para el creciente círculo de informados, la reputación de la Casa Real comenzaba a desprestigiarse. Entonces, sea como sea, es una apuesta arriesgada, dijo Steve. Por las tierras de la tormenta y este camino de Husos, o por el dominio y el paso del príncipe. Consideró lo que sabían, las pruebas que les habían enviado y lo que cada posibilidad podría implicar sobre lo que encontrarían. Si se equivocaban de camino, quizá no regresaran al norte antes de que las batallas se resolvieran, pero si se tomaban su tiempo y exploraban ambos, definitivamente no lo harían. Tenemos pruebas de que este grupo supuestamente se reabastece tanto en el oeste como en el este, ¿verdad? Más a menudo en el este, pero bueno, dijo Brinden. Se removió en la silla, aliviando un dolor de espalda. No creo que salgan de un paso solo para comprar provisiones en el otro, dijo Steve, frunciendo el ceño pensativo. Aunque intenten ocultar su escondite, deben poder acceder a cualquiera de los dos pasos desde allí. ¿Crees que están en las montañas?, comentó Brinden. No es un terreno fácil. Áspero, con poca cobertura y menos agua, y lleno de gente a la que no le gustan los forasteros. Beran emitió un sonido de comprensión. Los reyes buitre, dijo, antes de notar la falta de familiaridad de Steve. Reyes forajidos que asaltaron los 7 reinos, antes de que Don se uniera a nosotros. El último fue hace un siglo, dijo Youn, poco convencido. Es historia. Pero no se decía que todas sus guaridas hubieran sido destruidas, dijo Beran con un dejo de emoción en la voz. Mi padre contaba historias, bueno, corrían rumores de viejos escondites, llenos de botín, dijo, antes de apresurarse. Para niños, claro, pero las guaridas eran reales, y si se hubiera redescubierto alguna. Sería un refugio donde esconderse, sin ser vistos, incluso con suficientes hombres para retener a un rehén, con caminos para colarse en la marca, dijo Youn, no del todo reticente. O suficientes para preparar una emboscada, añadió Brinden con insistencia. Y aún tenemos que elegir nuestro camino. ¿Valdría la pena intentarlo en otro lugar?, preguntó Steve. En lugar de cualquiera de los dos pasos principales. Beran, lo más parecido a un guía local que tenían, emitió un zumbido. Se dice que las montañas están llenas de senderos de cabras, y cualquier escondite seguramente los aprovecharía. Pero dar con el correcto, negó con la cabeza. Necesitaremos encontrar algún rastro de nuestra presa, y eso significa preguntar por los alrededores de donde los vieron reabasteciéndose, asintió Brinden. Una vez que encontremos un rastro, podremos afinar la búsqueda de cualquier sendero de montaña que nos lleve hasta ellos. Me imagino que un grupo de hombres armados llamaría la atención en cualquier aldea, dijo Steve. La gente común ve más de lo que algunos esperarían, dijo Youn. Tendrán respuestas si nos acercamos a ellos sin dejarnos llevar por el miedo. Steve se mordió el labio. Adivina, ¿quién esperarías que nos estuviera esperando? Hay alguien que llamaría la atención si fuera Eris o Raegar. Si divisamos a un miembro de la Guardia Real, entonces era Eris, dijo Youn inmediatamente. Asumes que son tan fieles al honor como tú, dijo Brinden. Si Raegar ha actuado contra su padre, no habrá ignorado a la Guardia Real. Youn chasqueó la lengua. No mancharía la conducta de otro sin motivo, dijo, pero Ser Luin es un tío cariñoso, y Ser Dane es un compañero inseparable del príncipe. Arturo fue llamado a proteger al rey después de que derroté a Barristan, dijo Steve. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Brinden, mirándolo con el ceño fruncido. La primera vez, quiero decir, dijo Steve. Ah, dijo Brinden. Y yo diría que Eris es demasiado paranoico como para dejar que la espada del amanecer desaparezca en las montañas para proteger a un rehén.
Se dice que le importa poco su buena hija, así que quizá no le importaría enviar lejos a Ser Luin, dijo Youn. El estado de la corte de la reina ha demostrado desde hace tiempo su desdén por tales cosas. Es muy difícil decirlo, entonces, dijo Esteve. Los dos caballeros mayores asintieron sin decir nada. No es que importara realmente, supuso. A quien quiera que se enfrentaran, él se encargaría de él. Atravesaremos el dominio y comenzaremos nuestra búsqueda al acercarnos al paso del príncipe, decidió Esteve. Ahorraremos tiempo al no vernos envueltos en combates, y será más fácil pasar como caballeros errantes que viajan para unirse a la lucha si estamos más lejos. Si los tres señores hubieran estado de acuerdo, solo para que sus palabras las invalidaran, tal vez habrían argumentado en contra de su autoridad, pero no fue así. Brinden y Beran no discreparon de su razonamiento, incluso si se hubieran inclinado por las tierras de la tormenta y el camino de los Husous. Entre ellos, su camino pronto se confirmó. Se deslizarían por las tierras en disputa entre las fuerzas rebeldes y leales, y luego girarían al oeste para usar el camino real, bordeando desembarco del rey antes de cabalgar más hacia el oeste adentrándose en el dominio. Cuando se decidieron, Brinden aceleró el paso una vez más, y pronto galoparon por el sendero de tierra, extendiéndose a medida que salía el sol. Probablemente extrañarían las batallas que aún estaban por librar, pero todos los Garerous que los acompañaban sabían que el rumbo que tomarían podría decidir el resultado de la guerra. Esa primera noche, acamparon junto a un recodo del río, cabalgando durante toda la tarde y avanzando a buen ritmo. Con su habilidad para rotar entre monturas y la calidad de su entrenamiento, solo su propia resistencia los detenía. Casi anochecía cuando terminaron de acampar, y compartieron una comida de cerdo salado y pan fino de las cocinas de Lord Mooton para calentar sus estómagos. He extrañado esto, admitió Youn, sentado en uno de los trancos que habían encontrado y colocado alrededor de la hoguera. Las exigencias de la logística no dejan tiempo para uno mismo cuando se marcha con un ejército. Y los señores, dijo Brinden. Si tuviera que escuchar a un Frey más besarle el trasero a mi hermano, resopló Beran. Oíste que algunos estaban considerando acercarse a mi señor para un compromiso matrimonial, si Lady Lyanna acababa mal. Brinden emitió un sonido de disgusto, pero quedó eclipsado por la reacción de Halan. Freys, dijo el pequeño lacustre con un leve desprecio en la voz. Ah, ¿ya los conoces?, preguntó Brinden, con la cabeza inclinada y divertida. Presumen de señorío sobre lo que no les pertenece, dijo Halan. No se explayó, concentrado en engrasar la mitad de su lanza, aunque era evidente que Brinden se compadecía del joven señor. Solo estaban los cinco alrededor del fuego. Que Ladri se había llevado a Robin, a Aslick y Ren para que los pusieran a prueba con la lanza, aunque seguramente regresarían en cuanto se apagara la luz. Esteve, debo preguntarte, empezó Youn, interviniendo antes de que el ánimo decayera, reclamaste el hacedor de huérfanos, pero no lo usas. Había accedido con gusto a la petición de Esteve de llamarlo por su nombre, si tan solo el soldado le devolviera el favor. Esteve hizo una mueca al recordar el nombre de la espada de acero valirio que le había confiscado a Pete. No soy espadachín. Todavía estoy aprendiendo a usar un martillo. No necesito empezar a aprender otra arma en medio de una guerra. Beran tosió, y luego otra vez, marcadamente falso. Hay quienes afirman haber visto tu martillo lanzar a media docena de hombres por los aires de un solo golpe, dijo Youn con voz seca. 3, como mucho, dijo Beran, con un tono que denotaba que bromeaba, pero su expresión lo desmentía. ¿Qué planeas hacer con ella?, preguntó Youn. Hay muchos que harían lo que fuera por conseguir una espada así para su casa. Esteve echó un vistazo al campamento. Los sonidos de los combates habían cesado, pero Kel y los demás seguían sin regresar. Se inclinó. Hay un herrero en desembarco del rey que, según me han dicho, puede reforjarlo. Voy a mandarlo a convertir en una aguja. Youn arqueó las cejas. Para la dama. Es una guerrera fuerte, dijo Esteve. Sé que aquí se ve con malos ojos que las mujeres luchen, pero creo que te sorprendería lo que pasaría si no lo hicieras. Quizás, dijo Youn, pero hacemos lo que hacemos por una razón, y las mujeres no están hechas para luchar como los hombres. Miró hacia el combate, donde se veían las figuras de sus otros compañeros que regresaban. En la mayoría de los casos, Esteve se encogió de hombros. Si estuviera hablando del asunto con alguien menos educado, le señalaría el peligro de asumir que la fuerza en combate solo dependía de la fuerza del brazo, y si se tratara de un canalla descarado, se ofrecería a hacer una demostración práctica, pero Youn no era ninguna de las dos cosas. He entrenado con Lady Keladri, le dijo Beran al valense. Su habilidad con la espada es formidable. A su pesar, Youn estaba intrigado. La historia de su duelo con su prometido, ¿qué tan cierta es?
No es la que cuentan los hombres, dijo Brinden. Si la oíste de un nórdico, probablemente lo sea. Espera, ¿qué? Preguntó Esteve, enderezándose. Brinden no hizo una mueca, pero estuvo cerca. Soldados aburridos con el suficiente sentido común para callarlo, pero no para no contarlo, dijo. Me he enfrentado a ello donde lo he encontrado. Esteve se encontró mirando el fuego con los ojos entrecerrados. Pensó que el mensaje había sido enviado, pero parecía que aún tendría que darles una lección a algunos gamberros. De verdad, Esteve, dijo Brinden. Ya está resuelto. Un murmullo de insatisfacción le respondió, pero Esteve asintió, aceptando olvidarlo. Poco podía hacer desde allí, y los demás habían vuelto a la distancia de audición. A Asric y Ren, limpiense río abajo y luego decidan quién hará la primera guardia, les decía Kell. Vio que los señores la miraban de reojo al acercarse, dirigiendo a 3 estudiantes cansados, e inclinó la cabeza hacia ellos. Si lo vuelvo a oír, los enviaré con ella para que los entrenen, dijo Brinden. Esos 3 pueden quedarse dormidos en la silla mañana. Una risa de Esteve le respondió. Los he hecho pasar peores. ¿Tienen música?, preguntó Youn. Luché con un Crane en los peldaños de piedra, y su laúd me hizo más llevaderos muchos días difíciles. Nada que apreciarías, dijo Esteve. Lamentaba no haber tenido la oportunidad de estrenar el instrumento que había recreado ante Poza de la Dansela, y lo había traído consigo en el viaje hacia el sur, pero no era algo para apreciar en la quietud de la noche junto al fuego. Solo algo para la batalla o para divertirse. La descripción interesó a los señores, que intentaron adivinar de qué se trataba. La conversación continuó mientras la luna empezaba a salir, pero por mucho que lo intentaran, poco más pudieron hacer que Esteve les dijera que era un instrumento de su casa, sin cuerdas, pero que no era un tambour. Finalmente, después de que todos hubieran comido y se hubiera establecido la guardia, se retiraron. Aún les quedaba un largo viaje por delante. Otra noche vieron otra fogaata, esta vez entre un vascuesilo que los protegía de las maradas curiosas y del frío viento nocturno. Habían cruzado a las tierras de la corona hacía días, a buen ritmo, y habían hecho bien en evitar las patrullas leales. La mayoría ya se había retirado a sus camas, solo Esteve, Youn y Brinden estaban sentados alrededor del fuego, charlando en voz baja. Hablaban de cosas pequeñas, el viaje del día, las viejas señales de soldados que pasaban, el cerdo enormemente gordo que habían visto en el campo de un granjero. También hablaban de cosas más importantes. Las ciudades libres jamás lo tolerarían, dijo Brinden, sacudiendo la cabeza. La luz del fuego le iluminaba el rostro, cubierto por una barba incipiente. Cada vez que una potencia extranjera lo intenta, dejan de lado sus diferencias y les hacen la guerra. Una potencia extranjera, sí, pero ¿y si es independiente?, preguntó Esteve. Su propia barba había dejado rastrojos días atrás. Están en manos de piratas todo el tiempo. Los piratas se pelean y riñen, y no es probable que piensen en imponer aranceles e impuestos, dijo Brinden. Cualquier grupo organizado que intente tomar los peldaños de piedra siempre será sospechoso de colaborar con tal o cual reino. ¿Qué tal un grupo que contara con el apoyo de Poniente y Braavos?, preguntó Esteve. Un grupo así jamás podría permitirse la ayuda de los Braavos, dijo Youn, antes de dejar de fingir que hablaban en términos hipotéticos. Prestan un servicio que no se puede pagar con derechos portuarios ni almacenes, y sí, esta aventura tendrá, dudó un momento, aquellos con poder que les deben aún más, si tenemos éxito, pero Braavos, no. Braavos tiene muchos templos, pero el más poderoso es el Banco de Hierro, y la moneda es su dios, dijo Brinden. Negó con la cabeza. Esto parece algo cultural para lo que no tengo el contexto, dijo Esteve. El príncipe pícaro intentó gobernar los peldaños de piedra una vez, dijo Youn. Tenía un dragón y poderosos aliados que lo ayudaban, al final fracasó y perdió enormes cantidades de sangre y tesoros en el intento. También sus enemigos, añadió Brinden. Puede que los dragones se hayan ido, pero cualquier señal de un nuevo rey del mar angosto haría que las 3 hijas se movieran rápidamente contra él. Esteve reflexionó sobre sus palabras. Estaba frustrantemente ciego al asunto y a la historia que podría influir en la reacción a la aventura que estaba considerando. ¿Y si no fuera un reino propiamente dicho?, preguntó. ¿Y si solo fuera otro grupo que tomara una isla y la mantuviera entre todos los piratas? Los 2 señores guardaron silencio un momento, no del todo desconcertados, pero aún reflexionando sobre sus palabras. Una rama en el fuego crujió y cayó sobre las brasas, y un búho ululó en la oscuridad. Eso no provocaría una respuesta, no de las ciudades libres como grupo, no, dijo Brinden lentamente. ¿Pero qué ganarías con algo así?, le preguntó Youn. El oro, los hombres necesarios para tomar y mantener una isla, sería prohibitivo. Un lugar para la libertad, dijo Esteve.
Miraba fijamente el fuego, observando las brasas que ardían lentamente. Me propongo liberar esclavos, y algunos querrán unirse a la lucha. De otro hombre habría parecido una jactancia egoísta, pero de Esteve, los hombres escuchaban. Me costará sangre y oro, reconoció el soldado, pero el precio de la libertad siempre ha sido alto, y estoy dispuesto a pagarlo. Esa es una batalla que se podría librar eternamente, dijo Youn. Esteve levantó la vista del fuego hacia los hombres con los que la compartía. Lo es, pero apuesto a que no soy el único que lo haría. Se hizo el silencio, mientras las palabras del extranjero se desvanecían y los dos señores las reflexionaban. Intercambiaron una mirada. Ya no eran jóvenes, pero eso no los acallaba ante la llamada a la aventura. Ya estaban allí, no, y ambos sabían que si un hombre como Lord América lanzaba la llamada, muchos responderían. No lo expresaron con palabras, pues no pudieron evitar pensar que estarían entre ellos si pudieran. El dominio era prácticamente igual que Esteve lo recordaba, campos floridos y una cálida luz del sol, pintoresco y sin la influencia de la guerra. Habían entrado allí hacía apenas un día, felices de haber dejado atrás desembarco del rey y el creciente tráfico que había abarrotado los caminos circundantes. El 10º mes del año se acababa, y Esteve se encontraba con Robin a poca distancia de su campamento para pasar la tarde, instalados temprano después de que uno de sus caballos se hubiera clavado una piedra en la herradura. Esteve tensó el arco, respirando con normalidad, y disparó una flecha al tocón que era su objetivo. Dio, pero no bien, y el asta se rompió con el impacto. Entiendo lo que quieres decir, dijo Robin. De verdad que se pierde mucho usando flechas normales. Sí, dijo Esteve. Todavía me queda una flecha del lote que me hizo tu padre, pero llevo un tiempo arreglándomelas solo para practicar. Robin frunció el ceño. Eso podría enseñarte malos hábitos. Sí, señor, dijo Esteve. El escudero agachó la cabeza, sonrojándose. Buscaré buena madera para las flechas, dijo. Creo que también puedo hacer algo con lo de romperlas. Una madera más flexible podría ser útil. Gracias, dijo Esteve. Observó cómo su escudero ponía una flecha en su propia cuerda, soltándola en el tocón sin apenas detenerse a apuntar. Partió la flecha que Esteve acababa de disparar. ¿Qué tal te fue con Quelantes? Hizo una mueca. Nunca voy a ganar ningún duelo con una espada. Pero aprendiste algo, insistió Esteve. Sí, dijo Robin, alargando la confesión como si se la hubieran arrancado a la fuerza. Conseguí desarmar la lanza que Kel intentaba enseñarme, trabajando contra Ren. Bien, dijo Esteve, apoyando la punta inferior de su arco en un pie mientras observaba a Robin tensar otra flecha. Pero Ren es tan mala con la espada como yo, dijo Robin, sin quejarse del todo. Así que tiene buen nivel para que practiques con ella, dijo Esteve. Viajando en un grupo más pequeño como iban, el secreto de Ren no había durado. Había salido a la luz justo antes de que se dirigieran al oeste desde el camino real para cruzar el río de las Aguas Negras, el río que desembocaba en la bahía de desembarco del rey. A pesar de la excusa de bañarse y dormir con su prima, se notó cuando no pudo dejarse crecer ni una barba incipiente. Ren lo había admitido cuando le hicieron preguntas incómodas a Esteve, pero después de unos días de conversación forzada, las cosas habían vuelto casi a la normalidad. Robin refunfuñó, pero solo con desgana. Tú tampoco estás casado con la lanza, le recordó Esteve. Si quieres buscar algo más, podemos. No, está bien, dijo Robin rápidamente. Pero, ¿puedo aprender también lo que le estás enseñando a Ren? Con la daga larga. Sí, podemos hacerlo, dijo Esteve, y su escudero sonrió. Vamos. Quiero ver si puedes dispararle a esa rama seca antes de que volvamos a darle aquel su regalo de cumpleaños. Te mostraré el movimiento que usé ayer contra Brinden si puedes. Adelante. Dorn era un lugar seco, según Esteve, con un paisaje imponente, y aún no habían entrado en el reino. Recordó a los dos dornienses con los que se había hecho amigo en Arenal, los Bait, y cómo le habían hablado de su hogar, cerca de las profundas arenas del centro del reino, y se alegró de no tener que ir tan lejos. Las rocas rojizas del paso del príncipe tenían la peculiaridad de reflejar el sol y hacer que el aire brillara con una neblina de calor. Podía imaginar cuánto peor sería en medio del desierto. Se habían apresurado a investigar todos los lugares mencionados en las pruebas que les habían enviado antes de aventurarse en el paso propiamente dicho, para darse tiempo de aclimatarse, al menos, pero parecía que pronto llegaría el momento de ponerse la armadura y desafiar el calor. ¿Hace 3 días? Preguntó Esteve, interrogando atentamente al anciano. 3 días, confirmó el anciano, encaramado en un cubo frente a su casa. Tenía el aspecto de un dorniense, a pesar de vivir en la Marca, al norte de las Montañas Rojas. Hicieron comentarios sobre mi hija y me robaron la cabra.
Se humedeció los labios y dio otro sorbo al odre que Esteve le había ofrecido. ¿Llevaban armadura?, preguntó Esteve. Cerca, Brinden y Kel escuchaban en silencio, mientras Youn y Halland supervisaban los caballos en las afueras de la aldea donde se encontraban. Beran y los demás hablaban con otros habitantes de la aldea, buscando otras historias. «¿Reconociste sus sellos?», respondió con una sonrisa de 3 dientes. «No les gusta el calor, a esos chicos. No llevan placas, ni gambesón, ni banderas. Pero no son de por aquí». «¿Crees que eran caballeros?», preguntó Esteve. «Bah», dijo el anciano. «Son asesinos. No sé nada de caballeros». Esteve miró a sus amigos. Habían encontrado a algunos que hablaban de forasteros armados en otras aldeas, y a algunos dispuestos a mentir con la esperanza de ganar dinero. Pero esta era la mejor pista hasta el momento. «¿Vinieron del paso?» «Sí. Menos de un día después». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Esteve. El anciano sonrió de nuevo. «La cabra regresó al día siguiente, ¿verdad? Ninguna cuerda sujetará a ese granuja». Esteve resopló y le entregó al anciano una moneda de plata, disimulando el gesto al recuperar su odre. «Cuídate, viejo». El curtido anciano tarareó, guardando la moneda. «Gracias, mi señor, también de parte de mis viejos Cusous. Necesitarás el este cuando vayas a buscar». «Gracias», dijo Esteve, asintiendo. Se dio la vuelta, con los demás, se dirigió hacia sus caballos. «¿Qué te parece? Si no son ellos, no sé qué podría ser», dijo Brinden. «Lo habría sabido si fueran tropas dornienses», dijo Kel. Intercambió una mirada con el experimentado señor. Los palos que habían compartido durante el viaje los habían derribado en varias ocasiones, y de ello surgió un respeto mutuo. «Estoy de acuerdo», dijo Esteve. Llegaron a sus caballos y encontraron a los demás esperándolos. «Buenas noticias», les dijo Beran, con ojos azul grisáceos ansiosos. «Nosotros también», dijo Esteve. «El paso». Y una anciana que recuerda a su abuela contando una historia sobre un refugio secreto. «Todo cuadra», dijo Esteve, y nadie discrepó. Asintió por última vez. «Entonces, a rastrear». «Si están tan cerca como dijo el hombre, tendré su rastro hoy», dijo el señor del río. «¿Cómo quieres hacer la aproximación final?» «Si encontramos lo que esperamos, los desafiaré abiertamente», dijo Esteve. «Atraeré a tantos como pueda para facilitarnos el trabajo una vez que entremos». Nunca había luchado en lo que otros Betaraanous llamaban el arenero, pero había escuchado las historias que contaban sobre sus adentrarse en las montañas y las dificultades que enfrentaban en las luchas en cuevas. Puede que no se enfrentaran a minas antipersonal ni a cables trampa, pero un enemigo astuto podía hacerles la vida imposible. «¿Vas a volver a llamarlos follacabras, ser?», preguntó Robin, sin poder disimular una sonrisa burlona al recordarlo. «Algo así», dijo Esteve, ignorando las maraadas que Youn y Brinden le dirigían. «No podrán ignorarme». No se quedaron en la aldea. Tras semanas de viaje, por fin tenían el rastro de su presa, y estaban ansiosos por cazar. A pesar de que el paso del príncipe era una ruta de viaje importante, había pocos motivos para que quienes lo usaban se desviaran, y Brinden no tardó en encontrar las huellas dejadas por quienes sí lo hacían, justo donde el anciano los había indicado. Habían seguido las huellas, quizás una docena, pasando junto a una vieja torre redonda abandonada hacía tiempo, y luego por un sendero estrecho que atravesaba las colinas y se adentraba en las montañas. El sendero se hacía cada vez más empinado y estrecho a medida que avanzaban, obligándolos a ir en fila india, y Esteve se apuntó otra vez que haría algo por Toby mientras sus monturas avanzaban con paso lento y sin quejarse ni tropezar. Era tarde cuando lo encontraron. Escondida donde 2 pequeños espalán se bifurcaban, a la sombra de una cresta más grande, se alzaba la entrada de una cueva, una estructura alta y estrecha por la que quizás cabrían 2 hombres de frente. Frente a ella se extendía un espacio llano que parecía artificial, aunque lejano, y menos accidentado que el acceso. Para llegar, habría que aproximarse por un largo barranco que descendía y desaparecía de la vista de la entrada. Sin embargo, no había centinelas en la entrada, solo unas cajas y un establo improvisado, no una estructura robusta, sino más bien una valla circular con una lona de sombra en la mitad, que albergaba a más de una docena de monturas. Ninguna parecía ser un caballo local ni adecuada para el clima. No tardaron en concretar su plan, mientras espiaban la entrada desde la distancia, ocultos tras un afloramiento en el paisaje cambiante. Se retiraron para prepararse, poniéndose las armas y la armadura, y a Esteve solo le quedó esperar a que los demás se posicionaran. Se removió, revisando su armadura, el martillo en su arnés, el escudo en su brazo y su instrumento bajo el otro. Todo estaba listo. Se oyó el canto de un pájaro, resonando en el barranco y rebotando en las paredes.
Era el momento. El soldado empezó a avanzar, sin molestarse en disimular su llegada. Pronto se acercaría a la entrada del escondite. Pronto sabría si estaban organizando un rescate o si se dirigían a una emboscada. Pronto llegaría el momento de luchar y matar. Pero primero, tenía que estrenar el instrumento en el que había estado trabajando durante los últimos 4 meses. No cuadraba del todo, había habido un malentendido entre él y el tejedor, y en lugar del tartán irlandés de la infancia de su madre, del que ella le había hablado una vez, la bolsa estaba cubierta de rayas rojas, blancas y azules. Si lo hubieran visto con ella en Estados Unidos, habría salido en primera plana y se habría burlado de él sin piedad durante días, estaba seguro. Pero no estaba de vuelta en América, estaba en Poniente, y tenía que librar una guerra psicológica. Se detuvo justo antes de los establos improvisados, aún sin centinela que los vigilara, y se llevó la cerbatana a la boca. Entonces, empezó a tocar. Primero llegó el zumbido, y pisándole los talons, el estruendo, mientras el sonido de las gaitas resonaba sobre las montañas rojas, anunciando la presencia de Esteve y su desafío a todos los que estaban cerca. No conocía muchas canciones, pero había aprendido un par durante un ejercicio de entrenamiento de la OTAN, y por ahora le bastaba con eso mientras tocaba una marcha rápida para apurar a sus enemigos. Casi había terminado la canción cuando el primero de ellos salió tropezando, 2 hombres ceñudos y enfadados por el alboroto que armaba, agarrándose las orejas. Sus gambesones eran negros y sus yelmos estaban sueltos. Uno aún se abrochaba el cinturón de la espada, pero el otro vio a Esteve de inmediato, y su rostro se puso morado. ¿Quién demonios son? Esteve hizo un gesto grosero y se lanzó al final de la canción con brío, y ese fue el fin de su paciencia. Se abalanzaron sobre él, con el acero desenvainado, y Esteve mató al primero de una patada en la cabeza. El segundo recibió una flecha en el cuello, cortesía de Robin desde su posición sobre el barranco. El gemido de sus flatas se desvaneció y el silencio regresó a las montañas. Durante un largo instante, no hubo nada, ningún enemigo emergía, y Esteve miró hacia arriba, donde sus compañeros acechaban. Beran se encogió de hombros, y Esteve le devolvió el encogimiento. Dio un último toque de su instrumento, una nota discordante que le dolió incluso los oídos, y luego comenzó a depositarlo sobre el cadáver del hombre que había matado, con cuidado de que no se mojara. Les daría 2 minutos antes de entrar. 1 minuto después, su paciencia se vio recompensada. Un grupo de hombres salió de la entrada de la cueva, alerta pero bromeando y jugando bruscamente. Ninguno llevaba casco. Su actitud cambió al ver los cadáveres de sus compañeros, con Esteve de pie frente a ellos en abierto desafío. La docena se dispersó rápidamente, uno dejó caer un odre de vino, con las espadas resonando al salir de sus vainas mientras se acercaban con cautela al hombre de la estrella blanca. Esteve sacó su martillo, indiferente a su aproximación, y lo blandió. El aire vibró con su velocidad, haciendo vacilar a los hombres que se acercaban, pero sobre todo, enmascaró el sonido de Halland deslizándose por los muros de contención tras ellos, con la lanza agachada. Youn y Beran lo seguían de cerca, con las espadas preparadas, y Esteve supo que era el momento. Su martillo derribó al primer hombre al suelo, y este aprovechó el impulso para girar y lanzar un golpe más amplio, enviando a otros 2 por los aires. Otro hombre creyó ver una oportunidad, pero una piedra lisa le golpeó la cabeza y se desplomó, mientras que otro recibió una flecha en la sien, uniéndose a los muertos. Youn decapitó a su hombre por la espalda mientras Halland le atravesaba el cuello con una lanza. Beran clavó su pico de guerra, con el gancho por delante, en el cráneo de su enemigo elegido de un solo golpe. Los demás murieron casi antes de darse cuenta de que los superaban en número y en fuerza. Kell y Brinden emergieron de donde se habían ocultado tras Esteve, listos para unirse a la lucha si era necesario. Un silbato llamó a Asric desde donde custodiaba los caballos, y para cuando se unió a ellos, Robin y Ren se habían escabullido con ellos en el barranco. Entraremos antes de que tengan tiempo de prepararse, ordenó Esteve. No sabemos qué trampas les esperan, ni si tendrán otra salida. Nadie va solo a ningún sitio. ¿Entendido? Sí, capitán, respondieron a Asric, Ren, Kell y Robin con la práctica. Los demás asintieron, y Esteve los guió hacia la oscuridad. Incógnita el escondite no era una simple cueva, sino una red completa de túneles. La oscuridad era profunda, y solo se disipaba gracias a las antorchas empapadas en aceite que guardaban sus enemigos. A su grupo de 9 les fue imposible despejar los túneles adecuadamente, pero la suerte los acompañó, pues parecía que el grupo contra el que luchaban solo había usado partes de la red. Siguieron las huellas dejadas en el polvo centenario, ignorando senderos intactos a medida que avanzaban. Las emboscadas fueron numerosas,
y en 2 ocasiones las antorchas robadas estuvieron a punto de agotarse antes de que pudieran encontrar más. La sangre pintaba los muros de piedra entre largos tramos de nada, y era difícil saber cuánto terreno habían recorrido. En un momento dado, se toparon con una gran cámara, con huecos en el techo que mostraban secciones de cielo abierto al anochecer, y un antiguo árbol petrificado dominando su centro. En otra ocasión, podrían haberse quedado a descansar, pero no después de encontrar el bordado de una dama y una taza de té abandonada por raíces blancas y nudosas, aún caliente. Se apresuraron con cautela, y quienes luchaban junto a Esteve pudieron ver claramente lo que sucedía cuando un supersoldado se soltaba en un combate en el túnel. Había poco espacio para blandir un martillo, pero sería difícil distinguir qué enemigos caían ante él y cuáles ante sus puños. Tras lo que parecieron horas, los encontraron. Una sólida puerta de madera les impedía el paso, e incluso resistió el primer golpe de Esteve. El segundo despejó el camino con un gran estruendo, y él los abrió paso, con que él pisándole los talons, mientras los demás entraban en la cámara que se había revelado poco después. Estaban de nuevo al aire libre, en lo que una vez fue una antecámara, pero que los elementos habían desgastado hacía tiempo, dejando solo los restos en ruinas de los muros que una vez se construyeron contra la roca de la montaña. La luna los iluminaba, y en algún lugar cercano, Esteve podía oír el agua fluir. En medio del área, 3 figuras estaban de pie con caballos, sorprendidas en el acto de ensillarlos. Uno de ellos era otro hombre con gambesón negro, y al entrar, se interpuso entre ellos y las 2 mujeres que lo acompañaban. Una era una desconocida, pero la otra era Lyanna Stark. Tulo 66, interludio 1 de Lyanna. Lyanna apretó el brazo que sostenía el escudo contra su cuerpo mientras detenía a Vagar. Como si percibiera el dolor de su Ynith, el semental tuvo cuidado de no empujarla mientras reducía la velocidad, deteniéndose cerca del límite de árboles del campo que habían reclamado para su competencia. El golpe de refilón que recibió en su escudo fue incluso peor que el caballero Blunt le había asestado en Arenal, y aferró con fuerza los restos de su lanza, intentando dominar el latido. Ella y Vagar se giraron, y ella ladeó la cabeza, abriendo la visera con el movimiento. Otro caballo trotaba por el otro extremo del campo, con su Ynith olvidado entre las margaritas. De no ser por la mano de él que se levantó para abrirse la visera, podría haberse preocupado. Solo un poco, pero lo habría hecho, y solo porque Ned se habría entristecido. Con su empujón, Vagar comenzó a caminar pesadamente hacia él. Cuando Lyanna casi había alcanzado a su prometido, desmontó antes de dar los últimos pasos y se detuvo justo delante de él, mirándolo. Abrió la boca, dispuesta a reprenderlo por dudar de ella, pero algo en la forma en que la observaba la hizo reconsiderar. Sus ojos eran muy azules. No te lo dije, dijo. Reconsidera y sigue adelante de todos modos. Robert resopló. No esperaba tu truco, admitió a regañadientes. Pero no funcionará 2 veces. Entonces, volvamos. Tengo más, dijo ella, dando un paso adelante para poder contemplarlo con más detenimiento. La ansiedad y algo más cruzaron su rostro, pero luego dudó. Asustado, lo incitó. El dolor en su brazo se estaba desvaneciendo, y sabía exactamente cómo hacer que su lanza se deslizara del escudo la próxima vez. Algo parecido al dolor físico se apoderó de su expresión, y negó con la cabeza. Otra vez, lo haremos, dijo, pero no ahora. No aquí. Ella retrocedió, con los hombros hundidos, pero luego se iluminó. Tengo tu juramento. Le dio un golpe en el hombro con los restos de su lanza. La próxima vez que nos crucemos, volverás a volar. Me resbalé de la silla, argumentó Robert, empezando a incorporarse. Apenas volé. Te salieron alas. Resbalé, insistió. Ya estaba de pie, y de repente Lyanna era la que se cernía sobre ella. No le gustó. El grandullón sonreía a algo, y sentía la cara caliente. Le dio otro golpe. ¿Cuál de nosotros puso al otro de espaldas? Robert abrió la boca y luego se contuvo visiblemente. Su falta de argumento le dibujó una sonrisa burlona en el rostro. ¿Qué? ¿Te comió la lengua un gato de sombra?, preguntó. Él tragó saliva. Ese truco tuyo no funcionaría en una batalla real, dijo, sin mucha petulancia. Lyanna se encogió de hombros. Dije que podía darte 1000 vueltas. Lo hiciste, dijo al fin, con la mirada perdida. Ella sonrió, y el reconocimiento la estremeció. Vamos, si no nos vamos otra vez. Necesito volver antes de que Charlotte se dé cuenta de que he desaparecido. Dijiste que habías llegado a un acuerdo con ella, dijo Robert, sobresaltado. Que estaría lo suficientemente cerca como para acompañar, pero sin entrometerse. Lyanna se burló. Ella nunca habría accedido a eso. Es más severa que su hermano, y Serra Adric es un capataz terrible. Robert gimió.
Tu señor padre me enviará al muro por esto. No si cumples tu palabra, dijo ella, ahora en tono de broma. Ahora, vamos. Se apresuraron a abandonar el campo, uno satisfecho, el otro preocupado. Aún tenían que volver a escondidas al castillo, solo un joven señor y su espada jurada dando un paseo, pero eso era parte de la diversión. Tal vez no fuera tan horrible, pensó. Robert Baratheon es el peor, pensó Lyanna. El día había empezado bien, a pesar de las consecuencias de que su padre descubriera su justa. Charlotte no había sido tan fácil de esquivar como creía, la casa le esperó a estar delante de su padre y convencida de que se había salido con la suya antes de traicionarla. Tuvo suerte de que la emoción de las bodas hubiera eclipsado sus travesuras. Ni siquiera la maldita llamada a desembarco del rey había arruinado la diversión de cabalgar por el bosque. Claro, solo había obtenido permiso porque se lo había presentado a su padre como una invitación de Robert, y ella, la hija obediente, compensaba su mal comportamiento pasando tiempo con su prometido, e incluso había sido casi divertido por un tiempo. Pero entonces Robert Baratheon abrió su estúpida bocaza. Y tendré que ponerme esos estúpidos vestidos sureños, porque padre dice que solo puedo ponerme lo que me gusta en lugares donde nuestros amigos superan en número a nuestros enemigos, había dicho Lyanna. El camino que siguieron ese día era muy transitado, y probablemente el favorito de las parejas de novios por su facilidad y cercanía a aguas dulces, pero eso solo la enfadaba más. Los cortesanos usarían cualquier excusa para fastidiarte, dijo Robert, compadeciéndose. Tendrías permiso para vestir como quisieras en Bastión de Tormentas, por supuesto, añadió. Gracias, dijo ella secamente, mientras Vagar resoplaba y sacudía la cabeza. No quería explicaciones ni garantías, quería quejarse. Me gustaría ver qué cree cualquier cortesano que puede decirle a un Saar. Jamás tendrían la coraje, dijo Robert. Serían solo rumores y chismes. ¿Has tenido que aguantar algo así?, preguntó Lyanna. Odiaba ser de esas personas que hablaban y hablaban sin pedir nada a cambio, incluso cuando se estaba quejando. En cierto modo, dijo Robert, hay hombres cuyo orgullo no soportaría una derrota en un entrenamiento contra un chaval de 5 y 10 años, así que me tratarían con condescendencia bueno, me darían motivos para desafiarlos de nuevo. Le dedicó una sonrisa. Esos entrenamientos eran menos amistosos. Su torpeza verbal la cautivó a pesar del brillo de su sonrisa. Te tratarían con condescendencia ¿sobre qué? Hizo una mueca. Bueno, sobre mi bastardo. Ya veo. Podría haberle salido escarcha por la nariz. Robert hizo una mueca. Al menos los vestidos son lo peor, intentó. Podrías sacarle algo a tu padre si te los pones sin quejarte. Aceptó el cambio de tema. Si no su padre, Ned sería un buen blanco para eso, sin duda. Los vestidos no son lo peor. Lo peor son las carabinas, dijo. ¿Carabinas?, preguntó Robert. Cada hora, cada minuto, cada día, alguien está ahí, dijo Lyanna. Nunca hay oportunidad de estar sola. Se estaba preparando para una buena diatriba. En el norte, puedo visitar el bosque de Diousas cuando quiera y cabalgar durante horas, pero en el sur ni siquiera puedo salir de mi habitación sin supervisión. Sabía, incluso sin mirar, que por el sendero que habían recorrido estarían Charlotte y 2 hombres Stark, manteniéndolos a la vista. Si tenía que ir a juicio, pasaría mucho tiempo hasta que volviera a tener tan pocos acompañantes. Pero es por tu bien, dijo Robert. Lyanna giró la cabeza hacia él lentamente. Robert había sido acusado de muchas cosas, pero la cobardía, o quizás el sentido común, no era una de ellas. Si te ven sin acompañante, podrían inventar todo tipo de historias y escándalos sobre ti, insistió. Escándalos, dijo Lyanna, ¿cómo acostarse con gente común y tener hijos bastardos? El arrepentimiento cruzó el rostro de Robert. Yo no lo haría, hice lo que hice antes de nuestro compromiso. Lástima que no tuvieras un acompañante, dijo, con la suficiente aspereza como para cortar. Robert volvió a hacer una mueca, y solo quedó la quietud del bosque por un momento, solo el ruido de los cascos. ¿Cómo se llama?, preguntó Lyanna. Mantuvo la mirada fija en el sendero, aunque lo observaba de reojo. Maía, dijo. Y luego sonrió. Los pasos de Vagar se hicieron un poco más pesados, golpeando el suelo con la fuerza suficiente para resonar contra una piedra. ¿Aún sientes algo por ella?, acusó Lyanna. ¿Qué?, dijo Robert, parpadeando. No, no es. No lo niegues, se nota en tu cara, espetó Lyanna. Debo esperar encontrarla en Bastión de Tormentas cuando llegue. Ella, pero entonces hizo una pausa al percibir sus palabras. Lo estás pensando, dijo Lyanna, incrédula. ¿Qué papel le darías? ¿Limpiar tu dormitorio, quizás? Maía es mi hija, se apresuró a decir Robert. Había irritación en su voz, contenida, pero presente.
No lo haría, no te avergonzarás, Lyanna. Nunca te haría eso. Ella no le creyó. ¿Te arrepientes, al menos? Por un momento, Robert la miró en silencio. Maía es preciosa para mí. Un sonido de frustración se le escapó de la garganta. Él no lo entendía. Una chica era una cosa, pero si hubiera sido un chico, arriesgarse, no. Ned decía que era un buen hombre, pero ni siquiera entendía cómo la estaba preparando para el fracaso antes de que se convirtiera en la señora de Bastión de Tormentas. Lyanna, tienes la cabeza hueca, Robert le dijo, y entonces Vagar echó a galopar, y ella lo dejó atrás. Robert Baratheon es el peor. Nunca se sintió más libre que cuando galopaba por un largo camino, con el cabello ondeando tras ella como una bandera al viento. Vagar estaba igual de alegre, y sabía que Charlotte, Torren y sus hombres no podían hacer nada para seguirla. Sintió la necesidad de soltarse y dejarlos atrás, pero no lo hizo. Su padre había confiado en ella para cabalgar libre por las tierras de los ríos con solo 2 doucenas de hombres para protegerla, y ella no lo traicionaría. No después de haberla librado de la invitación a la corte real y todos los problemas que conllevaba. Se estremecería ante la idea de tener que compartir la cama con una dancela, pero estaba demasiado ocupada sonriendo mientras los cascos de Vagar devoraban el camino que tenía delante. Por fin habían escapado de Aguas Dulces hacía una semana, y mientras su padre y sus hermanos hacían cosas señoriales y cabalgaban lentamente de castillo en castillo camino del valle, a ella le habían dado permiso para recorrer el sur y el este. Brandon dijo que era porque estaba malcriada, pero ella sabía que era porque su padre había aprobado cómo había reprendido a Robert sin montar una escena, se lo había dicho, incluso si luego la había obligado a portarse bien con Robert y su cabeza hueca. Incluso si se había disculpado, no es que siquiera entendiera que había hecho mal. Incluso si ella sabía que no le había explicado realmente porque odiaba la idea de... Había 3 jinetes en el camino más adelante. Vagar comenzó a disminuir la velocidad de un toque, pasando del galope al medio galope y al trote. Torren nunca dejaría de oírlo si no lo dejaba alcanzarlo. El camino comenzaba a curvarse, un lado bosque virgen, el otro campos de trigo joven, y los 3 jinetes, de espaldas a ella, aún no los habían notado. ¿Algún problema, mi señora?, preguntó Torren, uniéndose a ella a su izquierda. Mayor que Ned, aunque no por mucho, se había alegrado de que su padre le hubiera asignado el mando de su guardia, en parte como agradecimiento por el largo servicio de su padre en la guardia de la casa, y en parte como reconocimiento por abatir a los bandidos que se les ocurría acechar en el camino de su cabalgata semanal, de vuelta a casa. Solo unos caballeros errantes, creo, dijo Lyanna. No llevaban banderas, y estaban demasiado lejos como para que ella pudiera distinguir la calidad de sus monturas. Torren entrecerró los ojos hacia el camino, sin llegar a fruncir el ceño. Miró hacia atrás, por donde habían venido. Hemos cabalgado demasiado rápido hoy como para que alguien nos haya visto y nos haya avisado, dijo Lyanna, casi con una zalamería. No le apetecía desandar un camino ya recorrido, y Vagar seguía deseando que lo soltaran. Padre conoce el camino que planeábamos tomar, pero si tomamos otro y algo se mal bastaba para convencerlo, y su ceño fruncido se relajó. Continuaremos. Lyanna, si quieres cabalgar entre Deral y Goan. Lyanna se dejó adelantar y se unió al centro de la columna. Era rápida para persuadir y regatear, pero también sabía cuándo no hacerlo. Charlotte la esperaba allí, inclinándose hacia ella mientras comprobaba el cuchillo que llevaba en la espalda. Puede que no fuera tan hábil como Maege Mormont, pero seguía siendo muy peligrosa. Los 3 caballeros errantes los vieron acercarse y se apartaron en fila india, como era de buena educación. Bajo la dirección de Torren, su columna aminoró la marcha para evitar levantar polvo, como también era de buena educación. Más cerca, Lyanna pudo ver que debían de haber sido exitosos caballeros de torneo. Sus armaduras eran sencillas, pero de buena calidad, y sus monturas tenían buenas líneas, aunque los Risgel eran de mejor raza. El primer hombre que pasaron levantó una mano en señal de reconocimiento, y también lo hicieron el siguiente y el siguiente, Torren saludándolos a su vez. Estas acciones aliviaron la tensión entre los hombres encargados por Lord Stark de proteger a su única hija, a pesar de que permanecieron vigilantes. Parecía que pasarían de largo sin problemas. Lady Lyanna. Lyanna parpadeó cuando el jinit del medio se quedó atónito al verla. Esa voz le resultaba familiar. Príncipe Raegar. Se levantó una visera y el rostro del príncipe quedó al descubierto. La miró sorprendido un instante, antes de que el ritmo de su columna lo sobrepasara. Espoleó a su caballo y pronto los 3 la siguieron para poder cabalgar a su lado. Torren se dio cuenta rápidamente. «¡Guau!», gritó, levantando el puño. Hizo un gesto circular,
y entonces sus hombres se dieron la vuelta y se separaron para rodear a quienes habían tomado por caballeros eraantes. Una espada salió de su vaina, mientras el caballero que lideraba se ofendía, interponiéndose entre Rhaegar y los hombres de su padre. Una ráfaga de acero le respondió, al igual que los de la vanguardia y la retaguardia de la columna, y la inminente violencia se cernía sobre el aire. «Detengan sus espadas», gritó Lyanna. Vhagar dejó escapar un relincho penetrante al detenerse, obligando a los que estaban detrás a hacer lo mismo. El tercer caballero tenía la mano en su propia arma, pero Rhaegar solo levantó las manos, con las palmas hacia abajo, intentando transmitir calma. «Escuchen a su dama», dijo, «ella sabe que no le quiero hacer daño». Torrent tenía sus hombres rodeándolos por completo, mientras Charlotte alejaba a Lyanna del enfrentamiento. El norteño miraba al príncipe sin pestañear, con la espada lista. Solo los que habían estado más cerca de Lyanna no habían desenvainado las suyas, pero estaban listos para hacerlo a la primera señal. Finalmente, Torrent asintió y bajó la espada. «Su gracia. Mis disculpas». No parecía muy arrepentido. Rhaegar se limitó a sonreír. Simplemente cumplía con su deber, al igual que Aswell. Extendió la mano para quitarse el yelmo y negó con la cabeza al liberarse su cabello rubio plateado, mechas que casi brillaban a la luz del sol. El primer hombre, Ser Aswell Went, de la Guardia Real, solo envainó su espada cuando todos los norteños hicieron lo mismo. Él y el tercer hombre, con un cabello rojo tan intenso que solo podía ser Lord Jon Cannington, también se quitaron los yelmos. El círculo de hombres a su alrededor se distanció. «No esperaba volver a verla en mucho tiempo, Lady Lyanna», dijo Rhaegar, mirando a quienes lo rodeaban para captar su mirada. «¿Qué la trae por aquí hoy?» Lyanna se encontró acercándose, rodeando a una Charlotte que no oponía resistencia. Vhagar mordisqueó la grapa de una montura que no fue lo suficientemente rápida para apartarse, y entonces se abrió paso entre los hombres de su padre y se encontró de nuevo ante el príncipe. «Estoy explorando las tierras de mi hermana de confianza, mientras mi hermano se reúne con su gente», dijo, dando con naturalidad la excusa que ella y su padre habían acordado. «Una excelente manera de ayudar a tu casa», dijo Rhaegar con aprobación. Ella se irguió ante el comentario. Brandon podría llevar sus quejas sobre su rienda suelta hasta el mismo estercolero donde pertenecían. Tal vez también encontraría allí su hipocresía. «Los Stark somos fuertes cuando trabajamos juntos», dijo, robando el espíritu de una frase que a su padre le gustaba usar. «Y usted, su excelencia, que lo trae por aquí». «Una escapada de la corte, sino un respiro de mis deberes», dijo Rhaegar. «Hay casas aquí a las que mi familia querría mostrar un discreto favor. Acabo de llegar de hablar con los Riger, entre otros, y ahora cabalgamos hacia Renal». Estaban al sur de la Ichaste mientras hablaban, y Lyanna intentó no pensar en una corona de flores, aunque sintió una vergonzosa emoción al recordarla. «Cabalgaré hacia la posada de la encrucijada, para encontrarme con mi señor padre», dijo. «Y luego hacia el valle». Rhaegar emitió un sonido de interés. «Qué fortuito», dijo. «Nuestros caminos se alinean. Con su permiso, me ofrecería acompañarlos mientras así sea. Me interesan mucho las historias y leyendas del norte, pero aún no he encontrado la oportunidad de escucharlas de labios de alguien que las apoye». Torrent se movió, abriendo la boca con una clara negación, solo para detenerse, con la lengua sujeta por la realidad del abismo entre su nacimiento y el del hombre que tenía delante. Lyanna tendría que hacerlo por él. Su padre había sido claro al decir que no quería que se relacionara con señores desconocidos ni se hiciera amiga de caballeros eraantes por su habilidad con los caballos. Pero entonces, de repente, se dio cuenta de que esta era la oportunidad perfecta. Podría divertirse, prolongar su aventura de una forma que no la culparían. ¿Quién se atrevería a decirle a un príncipe que cabalgara más rápido y recibir una lección clara y directa, comparable a las tonterías de Robert? Podría hacerle entender a su cabeza hueca lo que era ver debilitada su posición, antes de mencionar que había estado vigilada y vigilada todo el tiempo. Incluso podría seguir las indagaciones de su padre sobre la posibilidad de conseguir un guardia real para escudar a Benjen. Puede que se equivocara al mostrar públicamente su aprecio por su osadía, lanzando indirectas que no estaban al alcance de nadie que desconociera la verdad del caballero del árbol risueño, pero ella lo sabía. Habría descartado a otro señor, pero él ya había demostrado su caballerosidad. «Me encantaría», dijo sonriendo, ignorando la expresión de Torrent y la desaprobación que percibía en Charlotte. «Nadie puede dudar de la conducta del príncipe heredero y sus compañeros», añadió, más dirigida a Torrent y Charlotte que a nadie. Una sonrisa aún más sincera se dibujó en el rostro del príncipe. «Por favor», dijo, «llámame Rhaegar». El viaje a través de las tierras de los ríos mejoró mucho con la presencia de Rhaegar y sus compañeros. Ninguno de ellos podía igualarla a ella y a Vhagar al galope,
Pero Aswell tenía un humor negro que le arrancó una exclamación de asombro y un torrente de risas la primera vez que lo oyó. No podría mirar a otro Frey sin pensar en comadrejas y casas de placer lisénicas, y Raegar había demostrado una vez más ser tan amable como ella sabía que era. Charlotte era una nube constante de desaprobación, por lo que solo Lyanna parecía notar. Si tan solo pudiera compartir lo que Raegar había hecho por ella, sabía que no se preocuparían tanto, y eso también aclararía el lío de la coronación en Arrenal. Si Eris no fuera tan peligroso, y Raegar no tan firme al cargar con todo el peso, habría confesado ser el caballero del árbol risueño en un instante. Raegar le había contado sus problemas con los secretos y chismes de la corte, y como incluso compartir un secreto con alguien de confianza lo haría escapar, así que no. Eris era peligrosa y Raegar, inquebrantable, así que se mordía la lengua y disfrutaba de las canciones de arpa nocturnas junto a la fougata a pesar de las maradas mordaces de Charlotte. Algunos días, encontraban una bonita orilla del río que seguir, o un campo de flores que admirar mientras viajaban, y se convertía más en una excursión que en un viaje de un lugar a otro. Lyanna descubrió que no le importaba del todo, siempre y cuando se tomaran el tiempo para cabalgar como es debido. Las tormentas pueden ser bastante feroces, y aunque a menudo implican confinamiento hasta que pasan, pueden ser espectaculares de ver, decía Jon justo detrás de ella, aunque dejen a los caballos nerviosos y de mal humor. He tenido varias que tuve que vender por su propio bien. ¿Es eso común?, preguntó Raegar. Cabalgaba a su lado, una concesión a Torren y a su necesidad de rodearla de guardias cuando podría haber decidido ir a la cabeza de la columna. Más aún en los asientos que se asientan sobre la bahía rompebarcos, dijo Jon. Raro es el señor que se tomaría la molestia de mantener a su montura favorita fuera de su alcance por pura tanura. Ese día seguían un sendero sinuoso en la colina, uno que había requerido la pericia de Aswell para encontrarlo. Añadiría un día más a su viaje, pero a Lyanna no le importaba, aunque los hombros de Torren y los labios fruncidos de Charlotte lo indicaran. No me imagino renunciando a Neferion, dijo Raegar, extendiendo la mano para acariciar el cuello de su montura. Yo tampoco, Vagar, asintió Lyanna. Simplemente lo ayudaría a superar su miedo a los truenos y relámpagos, como ella a las ventiscas. Dudaba que las tormentas ocasionales, incluso en las tierras de la tormenta, pudieran compararse con los vendavals omnipresentes del invierno boreal. Raegar sonrió ante sus palabras, y durante un rato hablaron de todo lo relacionado con los caballos. Ella pudo interrogarlo sobre su justa con el buen hermano de Ned en Bastión de Tormentas, y luego su conversación giró hacia Arrenal, no sobre la justa y su final, sino sobre la carrera de caballos. Ese chico, Toby, era el mejor jinete allí, insistió Lyanna. Dejaban atrás las colinas, y aquí y allá podía ver campos recién sembrados. La columna se había extendido un poco, y Jon hablaba con Charlotte detrás de ellos, preguntándoles por el norte. El protegido de Lord América, ¿verdad? ¿No quedó segundo?, preguntó Raegar. El primer puesto fue para alguien con un corcel de arena, y Toby montaba algo con líneas del valle, dijo Lyanna. Buenos caballos de guerra, pero menos aptos para la velocidad, señaló Raegar. Sí, dijo Lyanna, casi señalándolo con entusiasmo antes de que innumerables lecciones de Dicorou la frenaran. Charlotte podría golpearse los nudillos si lo hiciera. Podría haber ganado esa carrera con Vagar, pero sin duda lo habría hecho con la Reina de la Noche, incluso si Toby tuviera un corcel de arena. No me cabe duda, dijo Raegar, mirándolo con admiración. La próxima vez que necesite una montura, tendré que preguntar por los linajes de Risgel. Algunas de las mejores monturas de todos los reinos provienen de los Lils, dijo Lyanna con orgullo. Crían manadas para cada necesidad, pero sin llegar a debilidades. Se sintió terriblemente decepcionada cuando le dijeron que un corcel de arena tendría dificultades para soportar incluso las nieves del verano. Tus palabras son persuasivas, mi maestro de caballos no es ni la mitad de apasionado, dijo Raegar. Tendré que escribirle una carta a Lord Risgel. Lyanna agachó la cabeza y sonrió. Estarían encantados de venderte el orgullo de sus linajes. Si pudiera ir a su padre con noticias del interés real en la industria de su banderizo, él estaría encantado. Por supuesto, dijo Raegar, asintiendo. Es una pena que no pudieras participar en la carrera. Dijo Lyanna. Padre no me dio permiso. Lord América dio un niño dijo que tenía 12 años, pero no pudo haberlos tenido, y casi ganó. Frunció el ceño. Yo habría ganado. Sin duda, dijo Raegar, recorriendo con la mirada los campos que pasaban. ¿Has oído algo de Lord América?, preguntó Lyanna, repentinamente curiosa. ¿Cómo, Lyanna? En tus visitas a los señores del río, dijo Lyanna. Él y su séquito se fueron poco después de las bodas. Creo que cabalgaban hacia el valle. Me temo que no,
dijo Raegar. Quizás quería pintar el nido de águilas. Pensé que se había embarcado hacia Essos, dijo Lyanna. No parecía tenerles mucha estima. Dijo Raegar. No, no lo hizo, pero semejante antipatía es algo con lo que los buenos señores deben aprender a vivir. Negó con la cabeza, entristecido. Un solo hombre no puede marcar la diferencia en un conflicto como ese, y sospecho que se quedará en el oeste una vez que la demanda de sus habilidades como retratista comience a crecer. Lyanna asintió, aunque por una vez pensó que Raegar se había equivocado. Recordó la mirada en sus ojos cuando habló de las ciudades esclavistas, y se parecía mucho a la que tenía cuando se ofreció a llevarla y desaparecer tras el malentendido de la justa. No se dejaría contener por nobles que le lanzaran monedas a cambio de cuadros. A Ned también le gustaba. Lyanna, debes contarme algunas historias de tu hogar, dijo Raegar. He oído hablar de Grunkins y Arks, pero... La conversación fluyó, al igual que el camino bajo sus monturas, y Lyanna tuvo que contenerse para no entusiasmarse demasiado mientras repetía las historias de Nan. A Raegar no parecía importarle, siempre preguntando por más. Sin embargo, todo lo bueno tenía un final. Finalmente, llegó el momento de que sus caminos se separaran. Ella tuvo que girar al norte para dirigirse al Tridente, y Raegar y sus compañeros tuvieron que continuar con sus deberes. Se separaron alegremente, y Lyanna sonrió cuando Raegar la saludó por última vez en la distancia, sabiendo que a su padre le complacería la promesa de encargarse de un escudero con el barristano Selmai para Benjen. Compensaría fácilmente el retraso de 2 días. El ánimo de Charlotte y Torren mejoró ahora que estaban solos de nuevo, lo que a su vez mejoró aún más el de ella, y se encontró tarareando mientras el sol brillaba sobre ella. Las libélulas zumbaban en el aire mientras la guiaba a través de un río, y no pudo evitar sonreír. Su tiempo en el sur estaba llegando a su fin y el norte ya le conmovía, pero no podía arrepentirse de su tiempo allí. Cabalgaban por el bosque cuando sucedió. Había sido un alivio escapar del sol del mediodía, dejando atrás campos abiertos y muros de piedra seca apilada para dar paso a ramas que daban sombra y se aferraban a ellas. El camino era tan antiguo y transitado que había sido excavado en la tierra, con las laderas llegando hasta el vientre de las monturas. Fue al doblar una curva, con el sendero moteado por el sol abriéndose ligeramente ante ellos, que Torren dio la señal para que redujeran la velocidad. Del mismo modo, al doblar la curva que tenían delante, había un grupo de hombres armados, cabalgando en parejas disciplinadas y con una fuerza similar a la de ellos. Los habían visto al mismo tiempo, observando el estandarte gris del lobo Wargo, y redujeron la velocidad a su vez. Llevaban el dragón Targaryen. Ambos grupos se mostraron cautelosos para no verse, como era debido cuando hombres armados se topaban inesperadamente, pero ambos comenzaron a reducir sus columnas, cediendo la mitad del camino, por estrecho que fuera. Lyanna no pudo evitar resoplar cuando Charlotte se aseguró de colocarse delante de ella, y recibió a cambio una lengua fuera, pero no se quejó. Estiró el cuello, buscando a Raegar y preguntándose si su camino lo habría traído de vuelta al suyo, pero no lo vio. Al acercarse, el líder de los Targaryen redujo la marcha aún más, levantando la mano derecha a modo de saludo. «Hola, hombre Stark», dijo. El yelmo que llevaba le cubría gran parte del rostro, pero abrió parcialmente la visera lateral, revelando la piel pálida alrededor de su boca. «Saludos», respondió Torren, levantando también el brazo derecho. «¿Qué trae a los hombres de la casa Targaryen a las tierras de los ríos?» Las columnas se detuvieron, casi una al lado de la otra. «Cabalgamos en busca del príncipe Raegar», preguntó el líder con voz afable. «¿Lo has visto?» «Hace 2 días», respondió Torren. Lyanna no podía verle la cara, pero la forma en que se inclinaba hacia adelante, con un codo apoyado en la rodilla, sugería compasión. «¿Estás encargado de escoltarlo?» «Sí», dijo el hombre dragón, sin tristeza, pero claramente deseando poder hacerlo. «Es un gran honor. Tales deberes conllevan sus propias dificultades», dijo Torren, y Lyanna lo miró con los ojos entrecerrados por su tono compasivo. El príncipe mencionó que esperaba llegar a Arenal en una semana. El hombre Targaryen hizo una pausa, reflexionando. «Si logramos detenerlo, nos habrías ahorrado semanas de seguir viejas noticias». Lyanna se aburrió rápidamente de la conversación continua y su atención se desvió hacia el cabello rojizo de Charlotte, examinando la trenza que llevaba. Prefería llevar el pelo suelto cuando cabalgaba por placer, pero mantenerlo limpio era una tarea ardua, y Charlotte le había prometido enseñarle una trenza de corona que le quitaría gran parte de su volumen. La columna empezó a moverse, preparándose para seguir adelante, y parecía que la conversación había terminado. Ambos grupos empezaron a cruzarse en fila india. El caballo que montaba el líder de los Targaryen le llamó la atención al acercarse. Era un hermoso animal,
negro medianoche donde no lo cubría la barda, aunque pudo distinguir una mancha blanca alrededor de un ojo, donde la armadura se había movido. Oh, dijo el líder, haciendo un gesto con la mano derecha, como si de repente hubiera recordado algo. Estaban a medio camino el uno del otro, y él estaba casi a la altura de Lyanna. Hay algo que debería saber. Y entonces desenvainó su daga con la mano izquierda y la clavó en la garganta del hombre que tenía delante de Charlotte. Se desató el caos. Traición. Bramó Torren, esquivando los golpes de los dos hombres más cercanos. Por el norte, y un gorgoteo horroroso lo interrumpió cuando un tercer hombre se unió a sus enemigos, medio espadachín para clavar su arma a través del hueco de su axila y profundamente en su torso. Se desplomó en su silla, moribundo, al igual que sus hombres morían a su alrededor. Charlotte giró su caballo y se lanzó hacia adelante en el instante en que se preparó la emboscada, interponiéndose entre Lyanna y el líder Targaryen. «Lyanna, vete», gritó, volviéndose hacia ella. «Vete ahora, vamos a». El sonido que emitió cuando una espada emergió de su vientre no se parecía a nada que Lyanna hubiera oído antes. Lo oyó con claridad, a pesar del clamor de dolor y muerte que lo rodeaba, y solo pudo mirar con horror. «Vete», exclamó Charlotte con voz ahogada, y entonces cayó de la silla al ser pateada y apartada de la hoja que la había matado. Su asesino estaba allí, señalando a Lyanna, y entonces Vhagar se dio la vuelta y pateó en la cabeza a un hombre que se acercó demasiado, mientras los hombres Stark la pasaban en tropel para entrar en combate. Flechas salieron disparadas del bosque, alcanzando sus monturas en el costado, pero Lyanna no vio lo que sucedió después. Gaiman, Couras, a por ella. Huyó, y los gritos de los moribundos la siguieron. Hombres a los que había provocado y admirado dieron sus vidas para darle una mínima ventaja. La brusquedad de la traición resultó ser demasiado para superarla. Una flecha rebotó en la barda de Vhagar, que solo llevaba porque Torren había perdido la esperanza de que redujera la velocidad y se quedara con sus guardias, su gente que estaba siendo masacrada a sus espaldas, odió Usas, y otra no la alcanzó por poco. Vhagar corrió como un rayo por el camino que antaño había sido tan agradable, ahora estrecho y confinado. No llegaron más flechas, pero había 3 jinetes en el sendero delante de ella, dispuestos a cortar su huida, sus gambesones negros los amenazaban. Cabalgó justo al primero, y de repente se sintió dividida, una de horror, dolor y negación, la otra, las riendas en sus manos y el poder de Vhagar bajo ella. El primer jinete entró en pánico al verla acercarse, tirando con fuerza de las riendas mientras intentaba evitarla. Solo logró que su montura se encabritara, y antes de que pudiera recuperarse, ella lo rodeó, rozando su pierna con el brazo. Estaban tan cerca. El segundo lo vio, pero no pudo evitar que se desviara, dejando solo al tercero. Extendió la mano para intentar agarrar las riendas de Vhagar, o tal vez a ella, pero ella se deslizó de la silla, evitando caerse solo por la rodilla enganchada en ella mientras su cabello casi se arrastraba por el suelo, y entonces los pasó y se acercó al límite del bosque. Podía oír a los hombres gritando por encima de los cascos de Vhagar, intentando perseguirlos, y en cualquier otro momento solo habría sentido desprecio por la idea de que alguien pudiera atraparla. Pero ella y Vhagar ya habían corrido a sus anchas esa mañana y su gente estaba siendo asesinada. Lyanna y Vhagar huyeron, y los hombres Targaryen los siguieron. En un abrir y cerrar de ojos estaban despejando el bosque y volviendo a los campos, y Lyanna sabía que tenía que encontrar una forma de ganar distancia y romper su línea de visión, pero no había ningún señor cerca en quien pudiera confiar, no contra los hombres Targaryen. Esto no se suponía que pasara, era una locura. Había 3 jinetes en la distancia delante de ella, cabalgando con fuerza. No llevaban estandartes, sus armaduras sin adornos, pero lo reconoció. Sintió que debería haberse sentido aliviada, pero solo había un abismo enorme donde debería haber estado su corazón. Llegó a los 3 caballeros, o ellos la alcanzaron, solo para que la adelantaran, y dejó que Vhagar redujera la velocidad, con su montura resoplando con fuerza. Sus perseguidores la pisaban de cerca, 5 de ellos, pero los caballeros los interceptaron, y entonces murieron. El asesino de Charlotte no era uno de ellos. Lyanna parpadeó, y entonces los caballeros estaban ante ella. Rhaegar le tomó las manos, y ella se dio cuenta de que temblaban sobre las riendas. El rostro del príncipe estaba ensombrecido. «Llegamos demasiado tarde», dijo. Miró hacia el bosque, camino abajo. Jon y Azul intercambiaron miradas sombrías a sus espaldas, aún empuñando espadas ensangrentadas. «No podemos quedarnos aquí», dijo Jon. «No», asintió Rhaegar. «Rápido, ahora». Tiró suavemente de sus manos, y Lyanna se dejó guiar. Su gente estaba muerta, y no sabía qué hacer. Capítulo 67, Interludio de Lyanna. 2 cabalgaron con fuerza,
Pero Lyanna no encontraba ninguna alegría en ello. No cuando el sonido que Charlotte había hecho al ser apuñalada seguía resonando en su cabeza. Charlotte la había ayudado a elegir su primera montura y le había enseñado a cuidarla. No estaba segura de volver a encontrar alegría cabalgando. El camino que siguieron los llevó primero al oeste, luego al norte, mientras rodeaban el bosque en el que la habían emboscado. No había rastro de jinetes vestidos de negro, pero aún así eran cautelosos, manteniéndose en senderos secundarios y caminos de caza, lejos de caminos principales. Esto los frenó un poco, pero por las conversaciones tranquilas y escuetas que oyó entre sus rescatadores, se consideró una solución más segura. Se dirigían por un sendero de granjeros, oscurecido por las zarzas que bordeaban sus campos, cuando Rhaegar se acercó a ella. Mi gente me dijo que Eris no aceptaría otro Stark, dijo en voz baja. Aún así, no creía que fuera a recurrir a esto. Lyanna volvió en sí, apartando la mirada ciega del camino hacia el príncipe. Logró articular un sonido de reconocimiento. Cabalgamos tan rápido como pudimos. No puedo ofrecer disculpas que compensen lo que mi casa te ha hecho, dijo Rhaegar. Observaba el camino, sin perder de vista la espalda de Aswell, pero en ese momento miró de reojo a Lyanna. Eris ha ido demasiado lejos. Solo se oía el zumbido de los insectos y el suave traqueteo de los caballos, pero Lyanna aún oía el gorgoteo que Torren había emitido al ser asesinado, y se estremeció. Si yo hubiera... Mi señora, no, dijo Rhaegar. Creo que ahora está claro que solo hacía sus invitaciones para reunir rehenes. Buscó las palabras, pero no las encontró. Si intentaba forzarlas, sentía que se ahogaría. Algo de su sentimiento se reflejaba en su rostro. Lo siento, Lyanna, dijo Rhaegar. La tristeza se reflejaba en su voz. Ahora estás a salvo conmigo, pero sé que esto no deshace tu dolor. Algo se revolvió en su pecho, un dolor que no tenía nada que ver con lo físico, pero lo apartó, haciendo todo lo posible por pensar en otra cosa. Buscó la ira, pero solo encontró pequeñas brasas, sofocadas por el peso de, no pensaría en ello. Mi padre, logró decir tras una pausa demasiado larga. Él sabrá qué hacer. Te llevaremos con él, prometió. Llegaremos a la posada de la encrucijada en una semana. Hablaré con Lord Stark, y Eris responderá por sus crímenes. Lyanna se permitió tener esperanza, y a medida que cabalgaban más al norte, empezó a creer. Pronto, tendría a su padre. Y luego arrastraría a Eris Targaryen ante un árbol corazón para partirlo de la entrepierna a la garganta y regar las ramas hasta que se tornaran rojas. No iba a ser. Se habían detenido en una aldea, ni grande ni pequeña, solo una de las cientos similares que salpicaban las tierras de los ríos, para reabastecerse antes de emprender el último tramo hacia el Tridente. Lyanna cuidaba los caballos mientras sus hombres compraban lo necesario, escondido en un rincón de lo que parecía la plaza del pueblo. Vagar, preocupado, le daba un suave golpe con la cabeza, cuando algo la hizo levantar la vista y secarse los ojos. Al otro lado de la pequeña plaza de tierra apisonada, Rhaegar y Aswell hablaban con un robusto anciano de la aldea. Lo que les hubiera dicho no les había agradado, pero le dieron las gracias y le entregaron una pequeña bolsa después. Para cuando regresaron, Lyanna ya estaba conjurando imágenes aterradoras. ¿Qué ocurre?, preguntó, apretando las manos alrededor de su trenza. Un grupo de hombres pasó por aquí ayer, ofreciendo una recompensa a quien viera a una joven con tu aspecto, dijo Aswell. Intercambió una mirada con Rhaegar. ¿Cuántos hombres había en el bosque? Todos sus esfuerzos por pensar en otra cosa, en cualquier otra cosa, se estrellaron contra las rocas al recordar la expresión del rostro de Charlotte cuando le dijo que huyera. Algo la atravesó el pecho. La mano de Rhaegar estaba sobre su hombro. No dejaremos que te hagan daño, Lyanna. No dejaré que te hagan daño. Verás a tu gente vengada, pero primero debemos escapar de las tierras de los ríos. Soltó un suspiro tembloroso. 30, al menos. Había arqueros escondidos. Y mataste a 5. Si el anciano los contó bien, le dijo a Aswell a Rhaegar, con la voz que se apagaba. 15 hombres. Y no se dividirían en 2 para registrar a Aldeías Salazar, dijo Rhaegar. Su mano permaneció sobre el hombro de Lyanna, firme pero gentil. 3 hombres contra 15, dijo Aswell, frunciendo el ceño con dureza al negar con la cabeza. Si Arturo estuviera con nosotros, me arriesgaría, pero no una y otra vez. Planearon el fracaso, dijo Rhaegar. Estos hombres pueden no ser los mismos de la emboscada. Retiró la mano, cruzándose de brazos y dándose golpecitos en el bíceps mientras pensaba. Tomar el camino directo sería imprudente. Quizás esperen que intentemos llegar a Arenal, dijo Aswell, pero di aguas dulces. Rhaegar dudó. Depende de Eris. Podría sospechar de Arenal primero,
o creer que es tan bueno como el suyo. Lyanna escuchaba mientras hablaban, con dedos fríos recorriéndole la espalda al pensar en más hombres vestidos de negro acechándola. ¿No hay fortalezas más cerca?, preguntó, vacilante. Si pudiéramos refugiarnos en una, y mi padre viniera a nosotros. Pero Rhaegar negaba con la cabeza. No quisiera arriesgarme a que un señor decidiera entre el rey y yo, reflexionó. Sin embargo, sus hombres, si cabalgáramos con ellos, no dudarían en dar la vida por la hermana de Lady Catelyn contra hombres que, según yo, visten falsamente los colores de mi casa. De nuevo, Lyanna oyó el sonido que había hecho Torren y sintió ganas de vomitar. Negó con la cabeza. Podríamos cabalgar hacia el sur, sugirió a Aswell de repente. Rhaegar apartó la mirada preocupada de Lyanna y la dirigió a su compañero. Hacia el sur, dijo. No se lo esperarían, añadió a Aswell, cada vez más entusiasmado con la idea. No estarán atentos. Podríamos estar días lejos de ellos antes de que sepan que deben perseguirnos. Significaría un retraso en tu regreso con tu familia, Lyanna, le dijo Rhaegar. Quizás largo. No sabemos cómo se desenvolverá ese camino. Hacia el sur, dijo Lyanna. No podían saberlo, pero eso significaría que nadie tendría que dar la vida para que ella pudiera huir, y eso era todo lo que importaba. Iremos al sur. Muy bien, dijo Rhaegar. Tendremos que encontrar la manera de avisar a tu padre, aunque hacerlo discretamente será difícil. No podemos arriesgarnos a un cuervo, advirtió Aswell. Cualquiera de nosotros sería reconocido y nuestro camino delatado. Cuidado con Varys. Lo he visto extraer información del aire. Rhaegar guardó silencio un largo rato, pensando profundamente. No puedes saber que te tengo. Solo que advertí a tu padre que su oferta fue rechazada, como mucho. Podríamos. Pero no terminó la frase. Al sur, repitió, y la decisión quedó tomada. Lyanna regresó a vagar, alterada, y en poco tiempo Jon regresó con un caballo extra, apenas mejor que un jamelgo, y varios pacuits de equipo. A medida que la tarde avanzaba hacia el anochecer, cabalgaron con fuerza una vez más, y de nuevo Lyanna no pudo encontrar alegría en ello, salvo la certeza de que nadie volvería a morir por ella. Al menos no ese día. Nadie murió, pero las cosas tampoco mejoraron. Casi habían rodeado el ojo de Diousas y planeaban pasar la noche en una posada abarrotada en un pueblo llamado Briavite, cuando un Ynith solitario se acercó a Rhaegar mientras los cuatro comían sentados en la planta baja de la posada. El hombre estaba cubierto de polvo y parecía haber cabalgado con fuerza. Una expresión de alivio cruzó su rostro al verlos. Eran los únicos cuatro en la posada, salvo una chica que fregaba platos en un cubo, junto al fuego de la chimenea. Mi señor, dijo el hombre mientras se sentaba en un banco con Jon y Aswell, frente a Lyanna y Rhaegar. Alabado sea el 7. Este es el tercer pueblo que visitó. Era delgado, pero con una cara regordeta y olvidable. Elyar, dijo Rhaegar sorprendido. Este es uno de mis hombres de confianza, le dijo a Lyanna, pero su atención seguía fija en él. ¿Qué noticias? Sabe que sus hombres fracasaron, pero no cómo, dijo Elyar. A Aswell le acercó el plato y los restos de la comida, y él los tomó con un agradecimiento murmurado. ¿Y su reacción?, preguntó Rhaegar. Envió a 3 ladrones a la pira, pero no han llamado a sus banderizos, dijo Elyar. Se removió incómodo. Ya veo. Tap, 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 tap. Pareció satisfacer a Aswell, pero solo por poco. ¿Soy sospechoso?, preguntó Rhaegar. Elyar negó con la cabeza. No, no ha habido rumores, y tu padre sigue siendo el mismo. Un destello de algo cruzó el rostro de Rhaegar, pero se disipó rápidamente. Se inclinó hacia adelante, lanzando una silenciosa interrogación sobre el estado de las cosas en la Fortaleza Roja, y Lyanna escuchó. Había mucho que no entendía, nombres que desconocía y asuntos que se mencionaban solo de forma implícita, pero aún así hizo todo lo posible por seguir la conversación. La imagen que se reveló no era agradable. Con Lysa, el Bartistanis todavía como invitados en desembarco del rey, todos aquellos que pudieran apoyar a su padre mientras éste hacía justicia por los Taark fueron cortados de raíz. Los dedos de Rhaegar resonaron sobre la mesa. Usará a los rehenes para exigir la presencia de Lyanna. No, dijo Lyanna, y la palabra se le escapó, una súplica. No, no veo a Lord Stark accediendo a tal cosa, dijo Rhaegar, pero de todos modos lanzará la amenaza, y los Lords Arryn, Baratheon y Tully se verán obligados a responder. Ninguno de ellos elegiría a Lyanna por encima de su propia sangre, y harían bien en hacerlo, pero eso no le servía de mucho consuelo allí, en aquella abarrotada posada. Quizás, dijo Rhaegar en voz baja, quizás haya una respuesta. ¿Cuál es?, preguntó Lyanna. Si Lord Stark no te tiene, no se le puede obligar a entregarte, dijo Rhaegar.
Se giró, mirándola directamente. Si te has desvanecido en el éter, inmediatamente después de que los hombres de Eris intentaran capturarte por la fuerza, entonces tu padre y sus aliados tendrán más margen de negociación. Una idea pareció asomarle. Quizás incluso podrían impulsar un gran consejo. Significaba poco para Lyanna, pero parecía haberle encendido el corazón a Rhaegar, así que intentó sonreírle. Entonces te intentaremos volver con él sin que nos vean, para que mi padre pueda alegar que no me tiene. Ante esto, Rhaegar pareció disminuir su entusiasmo y dudó, igual que su padre cuando ella quiso saber qué le había pasado a su pony tras romperse una pata. Aunque consigamos devolverte a Lord Sark sin ser visto, no será un secreto. No con tantos acompañantes como un Lord Guardián, dijo Jon con franqueza. La elección sería entre volver o desaparecer. Lyanna sabía que ningún norteño delataría su presencia si su padre se lo pidiera, pero habría más que norteños a su alrededor. No puedo tomar esta decisión por ti, Lyanna, le dijo Rhaegar. No me corresponde hacerlo. Si desaparezco, ¿estarían los demás a salvo?, preguntó. Sintió como si estuviera haciendo una pregunta cuya respuesta ya tenía, sabiendo que no era la que esperaba. Rhaegar guardó silencio un momento, y el único sonido era el tintineo de los platos y el crepitar del fuego. Eris no es un buen hombre, dijo, aunque es astuto, paranoico y sagaz. Tu ausencia lo vería persiguiendo sombras y permitiría a tu padre exigir respuestas, en lugar de ser él quien respondiera al rey. Entonces, la única respuesta inteligente era que desapareciera. ¿Pero dónde nos esconderíamos?, preguntó Lyanna. Si aún no podemos acercarnos a un señor por su cuervo, quizás en una mansión en Desembarco del Rey, sugirió Jon. Nunca se esperaría, a nadie se le ocurriría siquiera mirar allí. Tendríamos que participar en su establecimiento, y Varys se enteraría de ella, dijo Aswell, negando con la cabeza. El rey le ordena que vigile de cerca a su familia, especialmente a Rhaegar. Es una buena idea elegir un lugar del que ni siquiera se sospeche, dijo Rhaegar lentamente. Puede que haya un lugar en el sur, requerirá preparación, pero Elyar Deran está establecido. El hombre delgado había permanecido en silencio mientras los señores hablaban, comiendo tan rápido como pudo sin interrumpir la conversación. Tragó lo que quedaba. Preparó otras oportunidades para los últimos de aquellos que no te son leales poco antes de que me fuera. Tengo 2 tareas para ti, le dijo Rhaegar al hombre. Primero, le enviarás mi palabra a Dari, y que ellos se la transmitan a Lord Arryn, le dijo Rhaegar. Si vamos a desaparecer, mi mano en esto no será visible, pero les haré saber que estoy trabajando para garantizar la seguridad de los rehenes. Mejor que Varys descubra eso que la verdad, si investiga. Como quieras, milord. Segundo, contacta con Deran e infórmale que lo necesito a él y a sus hombres en Summeral. En silencio. Lyanna observaba y escuchaba mientras Rhaegar daba instrucciones a su hombre, y Elyar preguntaba y aclaraba. A mitad de camino, sintió que le temblaba la pierna al darse cuenta de que no iba a poder volver a casa pronto. Por mucho que lo intentara, no podía evitarlo. Rhaegar lo notó. Jon, creo que a Lyanna le encantaría dar un paseo por el pueblo. ¿Podrías acompañarla? Jon se levantó rápidamente, y Lyanna empezó a moverse despacio después. No quería irse, pero tampoco quería quedarse. Pasaron una incómoda media hora recorriendo el pueblo. En otra ocasión, se habría sentido mal por cómo la gente del pueblo intentaba ignorarlos mientras realizaban sus tareas del final del día bajo el sol poniente, pero estaba demasiado absorta en sus pensamientos. Le costaba mucho no pensar en las cosas en las que no quería pensar, pero eso solo la dejaba pensando en su padre y su madre, y en lo que estarían pensando que podría haberle sucedido hasta que Rhaegar encontrara una forma segura de avisarle que estaba ilesa. Finalmente, llegó la hora de regresar a la posada. Elyar se había ido, al igual que la posadera. La posada tenía 3 habitaciones en el piso de arriba, y las tendrían todas, una para Lyanna, otra para Rhaegar y otra para que Aswell y Jon compartieran. La acompañaron a su habitación en un instante, y recordó que la puerta se cerró tras ella. Lyanna parpadeó al oír que llamaban a la puerta de su habitación. Estaba sentada en el borde de la cama, y había una linterna encendida en un rincón, con la vela aún iluminando. La habitación era sencilla y sencilla, solo un colchón de Hinou sobre una cama inestable y una palangana para lavarse la cara. A través de las contraventanas agrietadas, podía ver la luz de la luna. El golpe en su puerta volvió a sonar. Se levantó para abrir la puerta. Era Rhaegar. Él tenía su arpa, pero ella ya regresaba a su asiento. Un momento después, la cama se movió cuando él se unió a ella. El punteo de cuerdas llenó el aire, pero luego flaqueó, desvaneciéndose. Lo siento, dijo Rhaegar al fin. Sé que disfrutas de mi música, y pensé en distraerte de tu dolor. Yo,
Yo pensé que volvería a ver a mi padre pronto, dijo Lyanna. Sintió que empezaba a temblar, toda la emoción que había reprimido comenzaba a surgir. Mis hermanos. Se había dicho tantas veces durante la última semana que solo tenía que aguantar hasta verlos de nuevo, hasta que pudiera regresar al norte, a casa. Los volverás a ver, con el tiempo, murmuró Raegar. Apenas lo oía. Necesitaba verlos ya, necesitaba contarles a Maartan y a Adric lo valiente que había sido su hermana antes de que la mataran, necesitaba contárselo al padre de Torren. Sollozaba, jadeos que amenazaban con asfixiarla. El brazo de Raegar la rodeaba, y ella sollozaba en su pecho mientras todo lo que había estado ignorando y reprimiendo volvía a la superficie de golpe. Era un pobre sustituto de su padre. Su viaje a refugio estival fue rápido, sin problemas marciales. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo entre el rey y su familia, al menos no parecía haber llegado al punto de una guerra abierta. No hubo alistamiento de estandartes, ni escaramuzas en las fronteras entre reinos, su decisión de esconderse había sido la correcta, hasta el momento. No había estado exento de problemas. Cuanto más al sur cabalgaban, más sentía que arrastraba un peso cada vez mayor, atado al corazón por cuerdas ásperas y ganchos crueles. Había logrado evitar avergonzarse de nuevo frente a Raegar, pero sabía que había sido mala compañía incluso hasta que pasaron Tambaltan. Había pasado muchas noches mirando fijamente la fogata, sin apenas hablar, y él se había esforzado tanto por animarla, preguntándole sobre todo lo que la hacía amar su hogar, escuchándola mientras contaba detalles exhaustivos sobre su caballo ideal, tocando música cada noche, casi dándole una ser a Naata, que se sentía desagradecida al mirar atrás ahora que se acercaban a las montañas rojas. Debió de pensar que era una niña tonta, incapaz de controlarse, y su partida había tardado 2 semanas en ser visto y atender sus deberes, para despertarla. Pensó que lo había ahuyentado, a quien tanto la ayudaba, y su ánimo se había ensombrecido aún más. Pero entonces él había regresado, Elia Aswell, y ella había puesto en práctica hasta la última lección de etiqueta que antes había desdeñado y menospreciado, decidida a mostrarle su gratitud. Su padre no tendría motivos para estar más decepcionado con ella una vez que lo volviera a ver, y Raegar parecía apreciar sus esfuerzos, siempre dispuesto a animarla con una sonrisa. ¿Cuánto falta para llegar a Summeral?, preguntó Lyanna, intentando disimular su interés. Las historias de Summeral siempre la habían fascinado, pero no creía que fuera correcto demostrarlo delante del hombre que había nacido allí en medio de la muerte de tantos familiares. Deberíamos llegar mañana antes del anochecer, y si no, temprano a la mañana siguiente, dijo Aswell. Como era su costumbre, iba a la cabeza del pequeño grupo, guiando el camino por un camino que probablemente tenía más ganado que gente. ¿Y tu hombre ya lo tiene preparado para nuestra estancia?, preguntó Lyanna, esperanzada. No era una dama sureña abatida, pero necesitaba urgentemente un baño que no fuera en un arroyo frío, y nunca más en su vida volvería a cargar su bolsa de artículos de primera necesidad en un caballo que no fuera el suyo. La conversación entre dientes que se vio obligada a tener con Aswell al darse cuenta de que su sangre de luna la dominaba fue una humillación que no quería volver a enfrentar, y no lamentaba en absoluto haberlo enviado de noche a la aldea por la que habían pasado ese mismo día. «¿No te lo dije?», preguntó Raegar, frunciendo el ceño pensativo. Cabalgaba a su lado en medio del grupo, como era su costumbre. «Nos reuniremos con mi gente en Summeral, pero no nos quedaremos allí. Nuestro objetivo está en otra parte». Se le encogió el estómago. A su pesar, Lyanna no pudo evitar sentirse infeliz, cuanto más al sur irían. Hasta la costa. Se mordió el interior de la mejilla, intentando ahuyentar la ingratitud. «Ah», preguntó. El ceño fruncido de Raegar se disipó con una excitación casi infantil. Empezó a sonreír, y Lyanna sintió que sonreía a su vez. Había arrastrado a Jon a la biblioteca de la fortaleza. «Otra vez», dijo Jon, detrás de ellos. «Sí, otra vez, y estábamos leyendo viejos relatos de las guerras dornienses y los reyes buitre. Se suponía que debíamos encontrar la respuesta a una pregunta sobre heráldica que nos había hecho el maestre. Y encontré un relato de uno de mis antepasados sobre una red de cuevas ocultas que encontraron y que sospechaban que era el escondite de un rey buitre», terminó Raegar, con una emoción cada vez mayor, a pesar de que era tan elegante como cualquier otra cosa que hacía. «En una de mis visitas a refugio estival, me tomé el tiempo de buscarlo». «¿Y?», preguntó Lyanna, ansiosa, con un entusiasmo contagioso. «Lo encontré», dijo Raegar. «Hay una ruina que una vez se llamó el nido del buitre, y quizás un día más allá, las cuevas». Negó con la cabeza, casi maravillado. «Es asombroso cómo el conocimiento de mis antepasados puede ser útil, incluso más de un siglo después». Lyanna solo pudo estar de acuerdo,
Recordaba una noche de invierno, jugando al escondite con sus hermanos y pensando que el solar de su padre era un lugar maravilloso para esconderse. Por supuesto, se aburrió rápidamente y se dedicó a entretenerse con un libro que resultó ser el diario de Edric Barbanegra. Supuso que para una casa tan joven como los Targaryen, un siglo era un tiempo impresionante. No todos podían presumir de un linaje de 8000 años. Frunció el ceño al recordar por qué exactamente se había aburrido tanto. Brandon y Benjen habían dejado de buscarla en menos de una hora. Cabalgaron un rato, disfrutando del día. Una fresca brisa primaveral hacía que el sol fuera casi soportable para Lyanna, e incluso pudo fingir que simplemente había salido a dar un paseo largo, algo que conseguía cada vez mejor a medida que el tiempo y la distancia la separaban de los malos recuerdos. Sin embargo, esto terminó cuando Rhaegar guardó silencio tras una conversación sobre su tiempo en Rocadragón. Me temo que debo advertirte, Lyanna, dijo, acercando su caballo al suyo y hablando en voz baja. Los hombres que he llamado para que se unan a nosotros pertenecen a mi guardia personal. La miró de reojo. Igual que los hombres que Eris envió tras ti. La realidad de la situación volvió a sus pensamientos, pero el repentino mal humor de Vhagar, con el semental sacudiendo la cabeza, la salvó de tener que pensar en una respuesta. Le acarició el cuello para calmarlo, y cuando se tranquilizó, miró a Rhaegar. La observaba con compasión en sus ojos morados. Les pedí que se quitaran los dragones y los adornos rojos, pero reemplazarles la armadura por completo habría llamado demasiado la atención. Sí, sí. Gracias, Rhaegar, dijo ella. Él le dedicó una cálida sonrisa. No es nada, Lyanna. Su propósito será protegerte, pero sé que verlos no será fácil al principio. Sintió el impulso de liberar a Vhagar, pero como siempre había ocurrido desde aquel día en el bosque, lo reprimió. Puede que fuera una sensación de pura libertad, pero sus salvadores le habían pedido que no lo hiciera, y un comentario sobre los riesgos de cansar a su montura y luego encontrarse con el peligro había bastado para convencerla por completo. Sabía que no tendría la suerte de ser rescatada una segunda vez. Cuando llegaron a Summeral, una compañía de unos 50 hombres los esperaba. No dentro, claro. Había algo en las ruinas marcadas por el fuego que hacía que todos las evitaran, estableciendo en su lugar un pequeño campamento en lo que antaño fueron los jardines del castillo. Los gambesones negros y las armaduras mate de los hombres habían inquietado a Lyanna al verlos por primera vez, pero reprimió esa sensación. Estos hombres no eran los que habían emboscado a su gente, los que habían asesinado a Charlotitor, estos hombres no eran los mismos. Como había dicho Rhaegar, se habían quitado las costuras rojas de la ropa y habían logrado teñir de negro los dragones de sus tabardos para que le resultara más fácil. Rhaegar se vio rápidamente envuelto en una conversación con su líder, Deran, un delgado habitante de la corona, de voz suave y con una cicatriz en la frente, mientras Jon conducía a Lyanna a un lado, apartándola del camino, donde una mujer estaba de pie junto al lago. Lady Lyanna, ella es Lady Alice Faring, le dijo Jon, deteniéndose entre los dos. Lyanna miró a la mujer. Era alta y tenía el rostro macizo, pero cuando le sonrió se traslucía una amabilidad. Era mayor que Brandon, pero no mucho. Lady Lyanna, dijo Alice. Su voz era cálida y comprensiva, e hizo una reverencia perfecta. Lady Alice, dijo Lyanna, cautelosa, pero sin saber por qué. Rhaegar ha dispuesto que Lady Alice sea tu dama de compañía, explicó Jon. No tuvimos muchas opciones en nuestro viaje al sur, pero no es apropiado que te vayas sin ellas. Ah, pensó, esa sería la razón. ¿No correrás el riesgo de que Varys se entere?, preguntó para disimular su ceño fruncido. El príncipe Rhaegar le dijo a mi señor padre que debía atender a la princesa, explicó Alice. El ceño de Lyanna se acentuó. Pero no te insinuamos que primero tendría que hacer un servicio. Cualquiera que investigue más a fondo descubrirá que ese servicio sería cuidar del hijo bastardo de un guardia real anónimo, dijo Jon, hablando rápido, pero no del todo breve. Lyanna cerró la boca, tragándose la pregunta de si aún no podía arriesgarse a enviarle un mensaje a su padre de su puño y letra. Rhaegar le había prometido que le había dicho a su padre que estaba a salvo, pero aún temía el alcance de Varys. Me despido, dijo Jon, satisfecho de no tener más asuntos que atender. Mis damas. Hizo una breve reverencia y se alejó, de vuelta hacia Rhaegar. Una mirada cautelosa se volvió hacia Alice. La mujer simplemente le sonrió, sin hacer ademán de invadir su espacio ni de darle instrucciones. De alguna manera, eso la hizo aún más recelosa. No, recelosa. Estaba recelosa. No se dejaría engañar por las sonrisas de este sureño. ¿Les gustaría conocer mi caballo?, ofreció Alice. Tal vez podría aprender a tolerarla.
Avanzaron sin obstáculos por el camino de los Kyusous, pasando junto al castillo de refugio negro poco a poco para no llamar la atención. El camino era a menudo traicionero, y mover a un grupo grande por él llevaría mucho tiempo, como mínimo, pero Lyanna disfrutaba de los desafíos. Ella y Vagar imitaban a una cabra montesa cada vez que el camino subía abruptamente. Después de un rato, llegaron al río Will, y uno de los hombres pensó que era el momento perfecto para contarle a Alice la historia de un señor Will de la Primera Guerra Dorniense. Llegó hasta la llegada del hombre a una boda antes de que Alice emitiera un sonido de disgusto y golpeara la grapa de su caballo, dándose la vuelta y tirando de Lyanna con ella mientras se llevaban al hombre, riendo. Lyanna se habría quejado de que la trataran así, pero el relato le había recordado la historia de Dany Flint, y se había librado de él. Siguieron el río hacia el oeste, y el camino se hizo más fácil, pero solo a ratos. Aquí y allá tuvieron que seguir senderos estrechos a lo largo de acantilados escarpados, en fila india, donde cualquier paso en falso los habría hecho caer al río, muy abajo. En una ocasión, Lyanna se asomó al borde para ver mejor cómo el agua corría contra la base del acantilado, segura con el contrapeso de Vagar. Solo una vez, sin embargo, cuando la voz de Rhaegar alcanzó un tono que ella no creía capaz de alcanzar al exigirle que volviera a sentarse en su silla, y los chismes alrededor de las fogaatas esa noche hablaban de la indiferencia de un lobo, la insensatez y la preocupación de un dragón. Siguieron hacia el oeste, hasta que llegaron a las ruinas de un castillo. Era antiguo, sus muros destrozados, desgastados hacía tiempo por el tiempo, pero las cicatrices reveladoras del fuego del dragón aún se podían ver en las piedras fundidas y las descoloridas marcas de quemaduras. Lo ignoraron en su mayor parte, salvo por un pequeño grupo que Deran envió para revisar si había bandidos acechando dentro, y para cuando el sol se tornó rojo, proyectando profundas sombras sobre los picos, llegaron a su destino. Parecían nada más que las ruinas de algún retiro noble, enclavado contra la ladera de la montaña, al menos al principio. Los muros de piedra de lo que una vez pudo haber sido una mansión fortificada se alzaban de la tierra, a la altura de la rodilla en el exterior, pero se elevaban más a medida que uno se acercaba a la ladera. Habían dejado atrás el río, más bien un arroyo en ese punto, para llegar, alejándose lo suficiente como para que su borboteo y chapoteo estuvieran fuera del alcance del oído. Pero Rhaegar los guió infaliblemente hacia adelante hasta que estuvieron al fondo de la ruina. Los muros allí habían sido construidos contra la ladera de la montaña, y todavía lo estaban en su mayor parte, incluso si el techo había desaparecido hacía tiempo. Al fondo de la gran habitación había un agujero negro en la montaña. Para entonces, el sol poniente había ensombrecido por completo las ruinas, y por mucho que entrecerrara los ojos, Lyanna no distinguía ningún detalle de lo que debía ser la entrada a las cuevas de las que Rhaegar había hablado. Se decidió acampar entre las ruinas esa noche, y Lyanna se alegró. Había algo en la entrada de la cueva, extraño. No exactamente como la sensación que le producía adentrarse en las criptas de su familia, pero casi. Había algo inquietante en ello, y pasó un largo minuto mirando fijamente la entrada irregular, pero parecía ser la única en pensarlo. A la mañana siguiente, Deran envió un grupo a las cuevas, equipado con un fardo de antorchas empapadas en aceite. Habría sido Rhaegar quien los guiara, pero Aswell se mantuvo firme. Lyanna no pudo evitar la sensación de que esa sería la última vez que alguien vería a los hombres enviados. No fue así, por supuesto, y regresaron justo cuando el sol alcanzaba su punto máximo, hablando de viejos túneles y pasadizos intactos. No es exactamente una madriguera, capitán, mis señores, pero hay muchos senderos que se bifurcan, dijo el líder del grupo que investigaba. La cámara más grande que encontramos tenía un árbol muerto hace mucho tiempo, pero el túnel principal parecía continuar más allá. ¿Un árbol?, preguntó Deran. En los túneles. La cámara estaba expuesta, explicó el líder explorador. Un par de agujeros en el techo que dejaban entrar el sol, y supongo que la lluvia. Si este fuera realmente el escondite de un rey buitre, habría querido otra salida, comentó Rhaegar. Es probable que los túneles den al otro lado del pico. Tendremos que asegurarnos, y si es así, poner un guardia allí, dijo Aswell. Estaban reunidos en la sala que albergaba la entrada de la cueva para escuchar el informe, al menos los líderes. Lyanna se había invitado sola, seguida de Alice, y nadie le había dicho que se fuera. El aire fresco de la montaña hacía que Lyanna se sintiera casi agradable, a pesar de lo abrigados que estaban los demás. ¿Cuántos túneles laterales?, preguntó Jon. Una cantidad considerable, respondió el explorador. Más de las que podríamos mapear con las antorchas que tenemos a mano, y de todas formas no creo que nos sirvan de nada. Jon asintió. Hay suficientes aldeías a varios días de viaje como para mantener los suministros. Lyanna se aburrió rápidamente de la conversación,
mientras los hombres discutían las ventajas de establecerse dentro de la red de túneles o en las ruinas del exterior. Sin embargo, no estaba dispuesta a irse. Su madre siempre le había enseñado que la forma más fácil de ser excluida era mostrarse desinteresada. Finalmente, se decidió combinar ambas opciones. Se encontrarían cámaras apropiadas dentro de la montaña y se usarían como refugio para algunos, mientras que otros y sus monturas se quedarían afuera como guardias. Con el regreso sano y salvo de los exploradores, Aswell se relajó lo suficiente como para permitir que Rhaegar entrara en los túneles, y Lyanna se encontró reconsiderando las ventajas de presionar para ser incluida cuando se vio arrastrada a la excursión. La entrada de la cueva parecía amenazar a medida que se acercaban, tan alta y ancha que incluso un caballo podía entrar con facilidad, y sintió que la iba a tragar por completo. Un suave roús en su muñeca captó su atención, y al mirar, vio a Rhaegar asintiendo con la cabeza para animarla. Tragó saliva, mirando a su alrededor mientras sentía algo parecido al odio que la dirigían. Pero un vistazo rápido le reveló que nadie la observaba, no había cuchillos afilándose, ni falsos amigos acercándose a la zona de apuñalamiento. Solo estaban sus pasos lentos y Rhaegar ofreciéndole apoyo. Esbozó una sonrisa, reuniendo el coraje para devolverle el gesto y seguir adelante, y Rhaegar le apretó la muñeca antes de soltarla. Las cosas no mejoraron al adentrarse en la oscuridad, aunque sí cambiaron. El odio concentrado se volvió más general, menos específico pero más presente, y sintió que temblaba por un instante. Pensó en Vhagar, en cómo su valiente semental no permitiría que un poco de miedo a la oscuridad lo frenara, y exhaló al sentir un toque de cielos abiertos y vientos frescos de montaña. Para cuando encendieron una nueva antorcha y se la entregaron a Rhaegar para que la guiara, ella ya tenía el miedo en sus manos y estaba bien abrigada. El príncipe la guió sin miedo, y Lyanna se vio arrastrada a su lado, con Aswell y Jon detrás, Alice, Deran y algunos de sus hombres detrás. Se distrajo de lo que la agobiaba inspeccionando los túneles que la luz parpadeante de las antorchas revelaba. El suelo era liso, al igual que las paredes, pero solo le llegaban a los hombros, por encima eran ásperas, claramente erosionadas con picos u otras herramientas, al igual que el techo. No sabía qué significaba. Caminaron un buen rato, tanto que Lyanna sintió que las piernas se le cansaban de formas nuevas y desagradables, recordándole sus primeras aventuras a caballo. La antorcha empezó a parpadear y la oscuridad pareció cernirse sobre ella, pero pronto la usaron para iluminar la siguiente y continuaron. Suaves murmullos se alzaban de los hombres que los seguían, pero eran fuertes en la quietud del pasaje, y pronto se aquietaron. Quizás fue el miedo a la censura señorial, o quizás la repentina ráfaga de viento que azotó el túnel, haciendo temblar a Lyanna. Finalmente, llegaron a su objetivo. El lento serpenteo del túnel los sorprendió, y al doblar una curva encontraron la luz esperándolos. Sin embargo, fue la luz lo que sobresaltó a Lyanna. Soltó la mano de Rhaegar, no recordaba haberla tomado, y se apresuró a avanzar. Era el árbol del que habían hablado los exploradores, pero no era un simple arbusto del desierto, caído por un pájaro que pasaba y que de alguna manera se afianzaba entre la tierra, sostenido por el sol y la lluvia que se filtraban por los numerosos agujeros del techo rocoso. Era enorme, dominando el centro de la cámara redonda, y su madera blanca lo identificaba como arciano. Pero algo no cuadraba. No había rojo, ni hojas ni savia, solo ramas esqueléticas. El arciano estaba muerto. ¡Qué extraordinario!, dijo Rhaegar, deteniéndose junto a ella. Nunca había visto un árbol corazón como este. Muchos quemados o talados, pero nunca como este. En otra ocasión, Lyanna habría fruncido el ceño al oír hablar de árboles corazón profanados, pero ahora estaba demasiado absorta en la visión del que tenía delante. Sus raíces seguían hundidas en el liso suelo de piedra, a pesar de que ya no estaban vivas, y se arrodilló para acariciarlas. Se sentían como la piedra. Las paredes y el techo, dijo Aswell, son perfectamente lisos. No me imagino qué herramientas los tallaron. Pagua, quizás, sugirió Rhaegar. ¿De dónde, sin embargo?, preguntó Jon, mirando a través de los agujeros. No veo ningún pico ni ninguna altura de donde pudiera haber brotado. Lyanna los ignoró, dando vueltas alrededor del árbol y observando su tronco, pisando con cuidado las raíces. Cuando encontró lo que buscaba, se quedó paralizada un buen rato y simplemente se quedó mirando la cara. Todos los buenos árboles corazón tenían caras talladas, pero este era diferente. Algo en la cara tallada no encajaba. Tenía todas las partes que uno esperaría: ojos, nariz, boca, pero algo en ellos era extraño. Ojos un poco demasiado redondos, nariz demasiado angulosa, expresión demasiado diferente. Había algo extraño en ello, y no le gustaba. Por suerte, no le daba la impresión de seguirla con la mirada como la cara del árbol corazón en su hogar en Invernalia.
Quizás era la rigidez del árbol, la ausencia de ramas meciéndose con el viento, pero quizás era algo más. Además de la presencia hostil que aún podía sentir, estaba a punto de temblar, y no sabía por qué. Se suponía que un árbol corazón era un lugar de paz, pero allí había poco de eso. Se sentía como una forastera. Un repentino impulso de locura la invadió y recuperó el pequeño cuchillo que había empezado a llevar de sus faldas. Con cuidado, se pinchó la mano, justo en el exterior de la palma, y vio cómo brotaba una gruesa gata de sangre. Movió la mano hacia el árbol y vio cómo salpicaba contra la corteza blanca de la piedra. Goteó un instante, pero luego debió de caer en alguna pequeña grieta, porque desapareció. La pesada presencia no se desvaneció, pero sí se alivió, y dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Los hombres terminaron su conversación, tras haber resuelto satisfactoriamente la causa de las paredes lisas, y parecía que solo Alice se había dado cuenta de lo que había hecho, pero no dijo nada. Le entregaron un pañuelo, y Lyanna lo aceptó tras guardar su cuchillo. No hubo más emoción ese día, solo observar cómo los hombres de Raegar traían provisiones y se dedicaban a hacer habitables los túnels. Encontraron otra gran cámara expuesta al cielo, que se convirtió en los dormitorios de la mayoría de los hombres, pero también otras menos expuestas que alguna vez podrían haber sido almacenes, y que resultaron útiles para esto y aquello. Lyanna no se involucró en nada, ya sea por ser una mujer noble o porque fruncía el ceño a todo el que se acercaba, aún sensible a lo que fuera que la hacía temblar en ese lugar. Comieron su primera comida en condiciones desde su meral, por fin teniendo tiempo para cocinar algo más que caza y raciones de camino, y eso la distrajo. Cuando Raegar se acercó a ella esa noche mientras atendía a vagar, se distrajo aún más. «Me voy mañana», le dijo Raegar. Volcó un cubo y lo tomó como asiento, la luz de la luna hacía que su cabello brillara como plata líquida. El rous de Lyanna con vagar se hizo más lento. ¿A dónde se van? El resto de los caballos habían sido llevados al arroyo cercano para beber, pero ella ya había tendido a vagar, dejándolos a los tres solos en las ruinas. Desembarco del rey. Eris me exige, y no puedo dejar que me vean desaparecer, dijo Raegar. Se sabe que visito refugio estival, pero eso solo durará un tiempo. Ah, dijo Lyanna. Siguió cepillando, mirando al príncipe con el rabillo del ojo. ¿Cuándo crees que será seguro contactar a mi padre? Mi segundo mensaje debería llegarle pronto, si no lo ha hecho ya, dijo Raegar. Lo he ocultado con el pretexto de negociar la liberación de los demás rehenes. Lyanna no dijo nada. Había querido un mensaje propio, pero Raegar y los demás estaban seguros de que un mensaje escrito por ella llegaría a conocimiento de Varys, y a través de él, de Eris. Sé que esto es difícil, dijo Raegar con compasión, pero ¿de verdad estás ayudando a tu familia y a sus aliados de esta manera? ¿Y si pasa algo? Preguntó Lyanna. ¿Y si Eris mata a los demás porque mi padre no me entrega? No lo hará, dijo Raegar. Puede que mi padre sea un desgraciado paranoico, pero es astuto, y hacerles daño provocaría una guerra abierta. La idea de que su padre fuera a la guerra, con Ned y Brandon a su lado, le provocó un escalofrío de miedo que no tenía nada que ver con la extraña aura de los túnels. Vagar giró la cabeza y le mordisqueó la manga, recordándole que siguiera cepillando. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó ella. Una luna, quizá dos, dijo. Dependerá de los frutos que hayan dado mis esfuerzos, punto. A Ashwell y Jon irán contigo, ¿verdad?, dijo Lyanna. Había llegado a simpatizar con ellos, a pesar de que Ashwell disfrutaba con chistes sangrientos y Jon parecía tener una mala opinión de su reino natal. Me temo que sí, dijo Raegar. Esa es la razón principal por la que busqué a Lady Faring. Sé que no necesitas una carabina que te siga el rastro, pero pensé que te vendría bien una amiga. Lyanna terminó de cepillarse, dejando el cepillo en la espalda de Vagar, antes de volverse para mirar a Raegar con más atención. Incluso en ruinas, sentado en un cubo de madera, parecía principesco. Gracias, dijo. Alice ha mejorado las cosas. Intentó no mostrarse rígida, pero no creía haberlo conseguido. Raegar se levantó, acercándose a ella. Este último mes y algunos no han sido fáciles, lo sé, pero has demostrado ser una mujer muy fuerte, Lyanna dijo. Extendió la mano, tomándola y le sonrió. El corazón le dio un vuelco. Debía de oler intensamente a caballo. Solo con tu ayuda. Sintió que su cara debía estar terriblemente roja. Aún así, espero verte de nuevo cuando regrese, dijo, y su pulgar le rozó la mano suavemente. Lyanna sintió un nudo en la garganta y reprimió el impulso de juguetear con su cabello, sintiendo como si estuviera robando de la cocina de la cocinera. ¿Tú también, Raegar? La luz de la luna se reflejó en sus ojos morados cuando casi pareció inclinarse hacia adelante,
y sintió que el corazón le iba a estallar. Pero fue solo un instante, y luego se inclinó para depositar un beso cortés en sus nudillos, rozándolos apenas. No dijo nada más, y luego la dejó allí sola, solo con sus pensamientos como compañía. Miró las estrellas, contemplando al gato de las sombras y a la damisela lunar. Era un nuevo año. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.